Capítulo 16 o la advertencia sobre el limón. Capítulo de 18.000 palabras. También quiero dar las gracias a mis nuevos mecenas. Henry, Mr. Magicman, Frederick, Goulart, Von S. Sander, Robert Portman y Salomé G. Sois geniales. La próxima actualización es Fate Coiling Sword y Snazu. Eso es todo, el autor Nim Teuriter se despide. Revisado por Shigeya y Darklord 331. Revisado por Shigeya y Darklord 331. Tokonosu no albergaba ninguna esperanza real de recuperar jamás su lanza favorita. Q había aceptado esa verdad en el momento en que supo que en este mundo no existía ni rastro de una asociación de magos, o que las leyendas no eran más que cuentos. Incluso si existiera alguna organización similar, dada la presencia de seres sobrenaturales y energía mágica tangible, no tenía ni idea de por dónde empezar a buscar. Sus padres, desde luego, no tenían los recursos para financiar un viaje de ida y vuelta alrededor del mundo en busca de una lanza de cuento de hadas. Y, en realidad, nunca encontraría una razón convincente y sensata para embarcarse en semejante búsqueda, así que guardó luto en silencio por quien, en muchos sentidos, era su compañera más cercana. Gaebolg había estado a su lado en las peores tormentas y en los días más brillantes, leal como su aliento y su corazón. Se resignó a su pérdida, aunque el dolor persistía. Sin embargo, a menos que intentara recrear el arma él mismo, incluso entonces, la idea no era más que una fantasía pasajera. Aunque pudiera conseguir los huesos de aquel monstruo, no tenía ni idea de cómo aquella vieja bruja la había forjado. Debería haberle pedido que le enseñara el proceso cuando tuvo la oportunidad. La idea casi le hizo reír. La probabilidad de conseguir los materiales adecuados era escasa, e incluso con el conocimiento necesario para replicar semejante arma y tejerla con magia rúnica, lo máximo que podría lograr sería fortalecer y prolongar la vida de las armas que ya poseía. ¿En qué estás pensando? Me pregunto si debería simplemente zambullirme en el océano e ir a cazar monstruos marinos demoníacos, arrancarles los huesos e intentar forjar una lanza nueva desde cero. Si eso no funciona, tal vez podría buscar madera de fresno o cualquier tipo de madera encantada vinculada a Yggdrasil y usarla en su lugar. ¿Qué demonios? Preguntó Igou, que al parecer había estado escuchando, visiblemente desconcertado. ¿En serio te emborrachaste con solo una lata? Pareces estar citando un manual de juego o algo así. Sé que te agarré del cuello para sacarte de aquí, pero te dejó la cabeza hecha un lío, Q. La respuesta salió de su boca sin titubear. Estaba tan absorto en sus pensamientos que el comentario de Igou apenas le llegó, lo cual, en realidad, no habría cambiado su respuesta de todos modos. Aún así, el chico tenía razón. Intentar recrear la lanza con exactitud, sobre todo ahora que tenía asuntos mucho más urgentes que atender, era una completa tontería. Sin embargo, la idea lo atormentaba. Maldita sea, ¿por qué no había podido renacer esa lanza junto a él? Claro que su madre se habría desmayado si lo hubiera encontrado al recién nacido aferrado a una Gaebolg en miniatura, aunque su respuesta acabó desconcertando tanto a su amigo que éste intentó quitarle la bebida. Un momento, no estoy borracho. Solo me tomé una lata. No me la quites. Gritó, saliendo de sus pensamientos y fulminando con la mirada al chico que tenía delante. No uses mi comportamiento como excusa para quedarte con todo lo bueno. No soy alcohólico como tú, respondió Igou con una leve sonrisa. Pero admito que, con todo lo que está pasando, de vez en cuando me dan ganas de ahogarme en alcohol. Para olvidar el caos y revivir brevemente lo que fue básicamente mi vida ayer por la mañana, cuando mi mayor preocupación era si había estudiado lo suficiente para el examen. Ten cuidado con eso. He visto a muchos jóvenes como tú decir algo parecido, solo para acabar borrachos sin parar unos años después, incapaces de pasar una hora sin beberse ese veneno. Su tono denotaba experiencia, la voz de quien había visto repetirse el ciclo incontables veces. Claro, la mayoría lidiaban con el trauma de sobrevivir a campos de batalla donde la sangre corría sin cesar, viendo morir a más amigos de los que podían nombrar delante de sus narices. Pero aún así, el riesgo siempre está ahí. Está bien, cedió Igou, dejando caer las latas al suelo con un leve tintineo antes de dejarse caer en el sofá a su lado. Permanecieron en silencio un momento, ambos con la mirada fija en el televisor. Contra todo pronóstico, el canal de noticias seguía emitiendo. El número de fallecidos e infectados aumenta cada día.
Las estimaciones actuales indican que más del 50% de la población mundial ha tenido contacto con el virus desconocido, y el porcentaje sigue en aumento. Hace 7 horas, la red de defensa de Japón informó que los distritos centrales de Tokio permanecían sin cobertura. Saitama también pasó a estar en zona roja tras múltiples brotes. Sendai también se encuentra en zona negra tras el fracaso total de todos los esfuerzos de evacuación, y se espera que pase a estar en zona gris en cualquier momento. La costa norte de Hokkaido está oficialmente clasificada como zona gris, neutralizada. La presentadora que daba las noticias parecía no haber dormido en días. La desconfianza se reflejaba en su rostro. Su piel pálida y el leve temblor en su voz lo decían todo. Un montón de papeles desorganizados cubrían el escritorio frente a ella, y la cámara captó fugazmente a los miembros del equipo detrás de ella, con rostros demacrados y tensos. Todos en esa sala estaban al borde del colapso. Las fuerzas de autodefensa de Japón han aclarado que están haciendo todo lo posible para rescatar al mayor número posible de civiles. A quienes nos escuchan, si actualmente viven en una zona designada como zona negra, se les recomienda abandonarla antes de que sea neutralizada. Rojo y negro, ¿eh? La única zona verde de todo el país era Okinawa. Todo superviviente intentaría sin duda llegar hasta allí o evitar las grandes ciudades en la medida de lo posible y vivir en medio de la nada. ¿Es este el único canal de noticias que tenemos?, le preguntó a Igo, con un dejo de frustración en la voz. Quería saber qué ocurría en otros países, sobre todo en su ciudad natal. El chico solo negó con la cabeza. Los demás canales están muertos. Ya viste lo que les pasó a algunas estaciones de noticias. La infección se infiltró en las instalaciones de alguna manera, incluso transformando a su propio personal en criaturas mientras estaban al aire. Es un milagro que este siga funcionando. Creo que están dentro de una zona militar, que probablemente sea la única razón por la que aún tenemos una transmisión en vivo. Oye, mira esto. Quizás valga la pena verlo. Igo congeló la imagen en una toma panorámica de Japón, con sus prefecturas marcadas en colores intensos y ominosos. Tokio y Osaka cambiaron repentinamente en tiempo real, ahora bañadas en un gris sin vida. Otras regiones estaban marcadas en verde, amarillo, rojo, negro y gris. El amarillo, al no ser tan seguro como el verde, pensó, aún tenía muchos zombies merodeando. Algunos lugares lograron resistir, sin caer en el caos total. Lo que me sorprende es que Tokonosu esté marcado en rojo. Una zona roja. Por lo que había visto hasta el momento, nada allí sugería orden ni seguridad. Claro que, quizás el brote aún no había llegado al lugar donde los supervivientes se habían atrincherado. Tal como están las cosas ahora mismo, es solo cuestión de tiempo antes de que todo se vuelva negro. ¿Crees que van a lanzar una bomba nuclear sobre este lugar? ¿Qué te hace pensar que eso va a suceder? Todavía no conocemos la situación general, pero sin duda hay supervivientes, preguntó Q, arqueando una ceja, pero sin descartar la idea por completo. Piénsalo así. ¿Por qué malgastar recursos en zonas que no se pueden salvar? Claro, una zona roja podría significar que aún hay supervivientes luchando, pero al final todo se vuelve insostenible y se convierte en una zona negra. En lugar de quedarse de brazos cruzados viendo cómo la situación se descontrola, los militares podrían decidir que es mejor evitar que la infección se propague a las zonas más seguras. Y la forma más rápida de hacerlo es erradicarla por completo. Ya no les preocupa la reacción pública. Estarían más centrados en contener la propagación y matar a tantos como sea posible. Añadió, y cada palabra hizo que el ambiente en la sala se volviera gélido. Cuanto más escuchaba, más importancia le daba a la idea, pero sin una confirmación sólida, no podía comprometerse con ella. Nuestra mejor opción sería, la zona amarilla más cercana. Sinceramente, la otra vía que podría llevarnos a un buen resultado es recuperar el control de esta ciudad poco a poco. En cuanto se propuso esa idea, Igo comenzó a reír amargamente. Jajaja, vamos, Q, este lugar tiene más de 1 millón de personas. Digamos que, en el mejor de los casos, la mitad muere directamente sin siquiera convertirse en zombies. Aún así, queda una cantidad enorme con la que lidiar. Incluso con 100 de nosotros armados hasta los dientes, jamás podríamos acabar con ellos. Nos quedaríamos sin munición y suministros mucho antes de llegar a la mitad de la horda. Aunque el hombre tenía razón, el plan nunca se basó en aniquilar a todos los no muertos.
Q hablaba más consigo mismo que con nadie, pero aún así, sus fallos de razonamiento eran evidentes. Cada hora y cada recurso dedicados a despejar las calles podrían haberse utilizado para evacuar a los vivos y protegerlos de la marea interminable. Incluso con su entrenamiento, sus runas y todas sus habilidades, seguía siendo solo un hombre. Lograr todo eso sin perder una sola vida requeriría un milagro, y la fortuna y la realidad nunca le habían favorecido en ese sentido. Menudo lío. Murmuró, dejando escapar las palabras mientras daba otro trago a su cerveza. El sabor era insípido en su lengua, y las burbujas apenas lograban calmar sus nervios. Por cierto, ¿dónde están los demás? Tras ser rescatado por el grupo, se vieron obligados a refugiarse en una de las casas abandonadas. El lugar era más grande de lo esperado. 4 habitaciones, un garaje e incluso 2 plantas. En otro tiempo, si la ciudad no estuviera en su estado actual, podría haber sido el hogar de una familia acomodada. Las fotografías enmarcadas en las paredes, donde estrechó la mano de varias caras conocidas, sugerían que había sido político. Aunque, en realidad, daba igual. Quienquiera que fuera, probablemente ya había muerto a manos de los no muertos cuando todo empezó. Takashi está en el balcón, vigilando. Las chicas se llevaron a la niña para que la asearan. No es que se sienta mucho mejor después de casi ser atravesada por una lanza y luego casi pisoteada por una horda. Quién sabe cuándo fue la última vez que descansó de verdad. Pero, sinceramente, ¿qué clase de psicópata le lanza una lanza a una niña? ¿Y hacerlo con tanta fuerza y puntería? Eso no es normal. Sacudió la cabeza, con el ceño fruncido. Era como si solo ahora se diera cuenta de lo que había visto, y su mente luchaba por asimilarlo. Espera. Tú también estabas corriendo más rápido que el coche. Un momento. Eso no fue solo adrenalina, ¿verdad? En ese momento, estaba demasiado preocupado por ser devorado vivo como para pensar en ello, pero ahora, sus palabras empezaron a fluir más rápido, entrecerrando los ojos en Q como si intentara descifrar algún secreto. Dio un pequeño paso atrás, claramente intentando ordenar una idea a medio formar en su cabeza. No me digas que te mordieron antes de irnos y ahora te está pasando factura, convirtiéndote en una especie de superhumano antes de que te transformes en un zombi del todo. Tal vez te dejó sin poderes, por eso corrías a mi alrededor y lanzabas cosas como si nada. Por muy guay que parezca, no te acerques más, futuro zombi, uff. No pudo terminar. Una lata de cerveza vacía salió disparada por la habitación y le dio justo en la frente. No me has mordido, idiota, dijo Q con voz cortante y llena de irritación. Normalmente me desnudaría para que lo comprobaras tú mismo, pero los únicos que me ven desnudo son mis padres, mi profesor, mi esposa y griega. Bueno, sinceramente, cualquier mujer guapa que esté interesada. Dudaba que una mordedura pudiera convertirlo en un no muerto. No era como si la infección fuera simplemente el virus sin algún elemento sobrenatural que acelerara la transformación a un grado tan antinatural. ¿Y si eso le otorgaría fuerza a él o a cualquier otra persona? Simplemente lo consideraban muy improbable. ¡Ay, ay, ay! No tenías que llegar tan lejos, ¿sabes? Se quejó, frotándose la frente dolorida. El escozor persistió un instante antes de desvanecerse tras una leve sonrisa. Al principio, ambos rieron entre dientes, conteniendo la risa, pero esta se fue intensificando hasta llenar la habitación. La risa continuó durante un rato, disipando la tensión en esos breves momentos de distensión, hasta que finalmente se calmaron. Q exhaló lentamente, llevando la mano a la nuca para masajearla y aliviar la rigidez antes de hacerla crujir. Resulta un tanto irónico, dijo con voz que denotaba una mezcla de cansancio y diversión, que me encuentre una y otra vez en la misma conversación, en la misma situación, por tercera vez en menos de 2 días. Para simplificarlo y no tener que repetirme a cada uno de ustedes individualmente, les explicaré todo cuando estemos todos juntos. Llegó a la misma conclusión en cuestión de segundos. Era inútil mantener en secreto su habilidad para usar runas, o cualquiera de sus otras habilidades. Lo único que lograría sería generar más problemas en el futuro, con malentendidos que se acumularían y empeorarían todo enormemente. Maldita sea, tío. La seriedad con la que lo dices me pone nervioso. Parece que vas a decirnos que tienes cáncer, o que hiciste un pacto con algún ser sobrenatural que te dio todo este poder, o que te inyectaste un suero ultra secreto que es la causa de que la gente se convierta en zombies. ¡Ay!
Su teoría se vio interrumpida cuando otra lata vacía le golpeó la cabeza. El antiguo servidor de la lanza puso los ojos en blanco. Últimamente has visto demasiadas películas. Te aseguro que mi explicación no será ni de lejos tan ridícula como las cosas que acabas de soltar. La conversación continuó durante algunos intercambios más antes de que Q decidiera subir. Encontró a Takashi apoyado en la fría barandilla metálica del balcón, con los binoculares pegados a los ojos mientras escudriñaba las calles de abajo. Se acercó a él, adoptando su postura, y fijó la mirada en la multitud que llenaba la calle como una marea lenta e inquieta. No parece que su número haya disminuido en absoluto, observó el hombre de pelo azul, mientras miraba al grupo de cadáveres que intentaban atravesar las puertas. Peor, respondió Takashi, bajando los binoculares con el ceño fruncido. Han crecido. Diría que hay al menos unos cientos más que esta mañana. Su voz denotaba una tensión que hacía que el ambiente entre ellos se volviera más denso. No parece que las cosas vayan a mejorar al amanecer. Habría sido conveniente esperar a dispersarlos o, al menos, reducir su número. Volver a atravesarlos con el coche lo arruinaría todo y nos detendríamos en medio de la horda. Les atrae el sonido, explicó Q en voz baja. Lo primero que pierden es la vista una vez que las muerden y las transforman. Y tu grupo no es precisamente discreto, sobre todo en un barrio tranquilo como este. Se llevó un dedo a los labios, indicándole a Takashi que se callara, y luego señaló hacia abajo. Muy abajo, el débil sonido de las chicas hablando con Alice llegaba flotando hacia arriba, seguido de unos extraños gemidos de Rei, que casi se perdían en la distancia cuando no hay ningún otro ruido, cuando hasta el sonido de un alfiler al caer al suelo se oiría. El acto es como abrir un grifo y atraerlos hacia la fuente. Es extraño, su audición no parece deteriorarse en absoluto. No estoy seguro de si es audición humana normal o si se ha agudizado de alguna manera. Incluso nuestra conversación ahora mismo probablemente esté dentro de su alcance. Su mirada permaneció fija en la multitud mientras continuaba. Por eso es mejor esperar a que todos estén dormidos. Entonces podrían dispersarse, como hicieron en la escuela. Takashi guardó silencio por un momento antes de preguntar. Si no te importa que pregunte, ¿tú y Rei sois ahora oficialmente pareja? Finalmente se formuló la pregunta, y una inquietud se apoderó del irlandés. Se removió en su sitio, con una tensión en los hombros que no había estado presente momentos antes. Por mucho que quisiera ayudar a Takashi e Igou, en su humilde opinión, las cosas se habían convertido en un auténtico desastre. Al principio, su intención era mantenerse al margen, un mero espectador, observando el drama que se desarrollaba entre los tres, tal vez burlándose de su indecisión. Pero de alguna manera, sin darse cuenta o quizás ignorando las señales más evidentes, se había metido de lleno en el lío. Y ahora estaba allí, enredado en el embrollo que tan seguro había pensado observar desde la distancia. Lo siento, muchacho, dijo con sinceridad, decidiendo ponerse serio en ese momento. No era momento para bromas ni medias sonrisas burlonas. Quizás pienses que mis palabras son vacías, o que solo soy un canalla que se metió con Rei mientras te decía que tuvieras más confianza para conquistar su corazón. Como si todo esto fuera una broma de mal gusto. Pero te juro que no tenía planeado que esto sucediera. Es difícil de creer, respondió Takashi, sin mostrar enfado, simplemente con semblante sombrío, cuando ella se abalanzó sobre ti y te besó delante de todos. Q dejó escapar un pequeño suspiro cansado. Parecía que el día se empeñaba en obligarlo a tener una conversación incómoda tras otra, y no había forma de evitar esta. Sí, así fue. Éramos amigos íntimos, unidos por un amor compartido por el Soujutsu. Así lo veía yo. A lo sumo, había una relación de maestro y alumno que me gustaba bastante. Mi intención era mantenerme al margen, para ver si tú y Go conquistarían su corazón. Y de repente, sin darme cuenta, ya estaba en la línea de meta. Tienes todo el derecho a odiarme. No te culparía por ello, y sé que ninguna disculpa lo arreglará. La cerveza no le animó mucho. Un cigarrillo le vendría bien. Lástima que no hubiera ninguno en casa, y se le olvidó comprar unos paquetes en la tienda. Ojalá Simón siga vivo, me gustaría volver a verlo. No te odio. Creo que no. No estoy seguro. La mirada de Takashi se ensombreció y su voz se suavizó. Aunque no hubieras sido tú, habría sido Igou.
Me enteré de que la estaba cortejando durante las vacaciones de verano. Las cosas entre Rei y yo han estado complicadas últimamente. Añadiré esto, dijo Q, inclinando ligeramente la cabeza. A veces, la chica puede ser un poco difícil de tratar. No te eches toda la culpa a ti mismo. Sin embargo, nunca los vi discutir. Un momento, eso significa que tú y Saeko también. Al darse cuenta de inmediato de hacia dónde se dirigía la conversación, Q interrumpió la idea con un rápido gesto de la mano. Quítate esa idea de la cabeza, muchacho. Solo he tratado con esa mujer un par de veces, y aunque nos llevamos bien porque la entiendo en ciertos aspectos, y aunque suelo bromear un poco con ella de vez en cuando, ella lo sabe y no se lo toma en serio. Saeko no está interesada en mí de esa manera. Ella está más, interesada en volver a enfrentarnos y sentir la adrenalina de la batalla, por así decirlo. Si te interesa, no dejes que te detenga. Los ojos de Takashi se abrieron de par en par, y antes de que pudiera hablar, tosió. ¿Qué? No era por eso que preguntaba, Q sonrió. Le dio una palmada en la espalda al chico con una mirada cómplice. No te hagas el tímido conmigo. Ambos sabemos que es una chica impresionante, con una figura espectacular, un trasero y unos pechos que podrían llamar la atención desde aquí hasta Kioto. ¿Cómo se dice? Ah, lo recuerdo de uno de los libros de Kyoko. Una Yamato Nadeshiko que sabe pelear. Es la pareja perfecta, tanto por su aspecto como por su temperamento, ¿verdad? Y no me cabe duda de que prepara un té exquisito. Déjame darte un consejo. Si quieres conquistarla, será mejor que estés preparado para enfrentarte a ella en el campo de batalla y partirle la cabeza a unos cuantos. Eso seguro que le llamará la atención. Sus comentarios solo consiguieron que Takashi se sonrojara aún más, evitando su mirada mientras parecía cada vez más culpable. Estas reacciones no hicieron más que confirmar la suposición de Q sobre que él estaba enamorado de la espada china. Vale, dejémoslo. Algo me dice que no me creerías ni aunque te jurara que no estoy detrás de Saeko. Ay, por favor. He visto cómo la miras. Estoy bastante segura de que le echaste el ojo al trasero y al pecho un par de veces durante la pelea, jajaja. Takashi gimió. En fin. Una última pregunta. ¿Cómo se hace? ¿Hacer qué? Q ladeó la cabeza, momentáneamente desconcertado, antes de recordar la conversación anterior con Igou. Pero Takashi volvió a hablar antes de que pudiera responder. Mantén la calma. Desde el día en que todo esto comenzó, cuando te fuiste a salvar a tu amiga, cuando salimos a buscar la casa de Saya, cuando acogimos a la niña, e incluso ahora, aquí de pie, analizando todo esto mientras sigues aparentando que crees que hay una salida. Q lo miró con expresión serena. Takashi, tú también pareces bastante tranquilo. Lo decía con sinceridad. En realidad, la mayoría de los que lo rodeaban mantenían la compostura mejor de lo esperado. Solo Rei había reaccionado como lo haría la mayoría, con el miedo apenas contenido, los nervios a flor de piel pero sin llegar a estallar del todo. La única razón por la que creo que estoy tranquilo por ahora, comenzó Takashi, sus palabras desvaneciéndose en el fresco aire de la noche. Supongo que simplemente no me he tomado el tiempo para asimilarlo todo. Todo sucedió tan rápido que apenas lo estoy asimilando. Eso no ayudaría a nadie. Supongo que es bueno que mis padres se fueran de la ciudad antes de que todo esto comenzara. Si las zonas que muestran en la televisión son correctas, hay muchas posibilidades de que sigan vivos. Sabía que ese era un lujo que pocos podían permitirse. La mente de Q divagó hacia sus propios padres, imaginando sus rostros y preguntándose cómo sería la vida en su lado de la crisis. Su hogar estaba en un pueblo tranquilo y bastante aislado, alejado del caos de la ciudad principal. La única ventaja era el tiempo. El brote tardaría más en llegar hasta allí, y la población era pequeña. La desventaja, sin embargo, era dolorosamente obvia. Prácticamente no había presencia militar, y la policía local se reducía a 2 o 3 agentes. Dudaba que alguno de ellos hubiera disparado un arma en años, si es que siquiera recordaban cómo manejarla correctamente. No puedo decir mucho sobre los demás, continuó Takashi en voz baja. Aunque Igou actúa igual, probablemente también esté preocupado por sus padres, como todos los demás. Lo que me sorprende es Saeko. No parece haber cambiado en absoluto, no ha mostrado ni el más mínimo indicio de preocupación por su familia. Ni una sola vez. Aquel pensamiento le generó más preguntas que respuestas.
No las expresó todas, pero las pocas que compartió solo obtuvieron silencio como respuesta. No tenía sentido insistir. Hablando de eso, si quedarnos aquí afuera va a atraer a más gente, deberíamos volver adentro. Claro, no hay problema. Adelante. Me quedaré aquí unos minutos más. Necesito tomar aire fresco, dijo Q, cogiendo los prismáticos para observar lo que ocurría a su alrededor. Takashi no insistió en obtener más explicaciones y ni siquiera se molestó en preguntar nada más antes de marcharse. ¿De verdad me oyen, no? Murmuró para sí mismo. Eran un grupo complicado. Uno solo no era nada que no pudiera manejar, pero eso inevitablemente cambiaría cuando aumentara su número. No era tan ingenuo como para creer que tenía resistencia infinita o energía ilimitada. Un exceso de confianza como ese lo mataría, y no iba a arriesgar su vida ni a decepcionar a su maestro por algo tan imprudente. Morir solo por descuido y agotamiento contra un grupo de muertos vivientes lentos, sin fuerza sobrehumana ni regeneración. Ni hablar de su maestro. Hasta Archer saltaría de un portal solo para burlarse de él. Solo entonces su maestro encontraría la manera de revivirlo y matarlo de nuevo. Espero que Kyoko y los demás estén bien, pensó. Los que aún estaban en la escuela le preocupaban mucho. Siempre existía el peligro de que algún grupo rebelde intentara tomar el control del lugar. Shido sin duda está tramando algo. Después de hoy, será aún más osado. No me sorprendería que empezara a difundir rumores de que estamos muertos. La verdadera pregunta era cuál sería el objetivo final de Shido. Quería el control absoluto de la escuela, con todos sometiéndose a su palabra sin una sola objeción. Podría ser. Pero el poder sin recursos se desmoronaría rápidamente, y con los suministros escaseando, tarde o temprano tendría que enviar gente a buscar provisiones. Establecer un sistema así en un solo día sería una imprudencia, sobre todo teniendo en cuenta el estado actual de las calles. No era algo que se precipitaría a hacer, no si valoraba su vida. Además, Kota se aseguraría de que no ocurriera nada demasiado extremo, y personas como Saya no eran del tipo que lo seguiría ciegamente. Aún así, Q no era tan ingenuo como para creer que Shido sería inofensivo. Simplemente esperaba que el hombre le diera una razón, cualquier razón, para clavarle la lanza en el corazón. De acuerdo, ya deberían haber terminado. Escuchó los leves ruidos que llegaban desde abajo. Las chicas ya deberían haber terminado de bañarse, y le había prometido a Igo que le explicaría todo una vez que estuvieran todos juntos. Sin perder tiempo, bajó las escaleras. Pero antes de llegar a la sala de estar, se detuvo en seco. Ante él, Rei y Saeko deambulaban vestidas con ropa bastante apropiada. No le prestes demasiada atención, al menos hasta que nuestros uniformes estén secos, dijo Rei en cuanto llegó. El hombre de la fotografía, el dueño de la casa, era bastante delgado y de complexión menuda. Aún así, no se esperaba que su ropa fuera tan ajustada. La tela ceñía su cuerpo, marcando mucho más de lo que la modestia permitiría. Tan ajustada que incluso se marcaban sus pechos y los pezones. Esto, junto con unos pantalones cortos que resaltaban sus muslos. Tanto Takashi como Igo desviaron la mirada hacia cualquier parte menos hacia las dos chicas, con rostros que reflejaban una evidente incomodidad. Rei, sintiendo el calor de su propia vergüenza, había llegado al extremo de traer una almohada grande, apretándola con fuerza contra su pecho en un intento de ocultarse, con las mejillas de un intenso color carmesí. No pareces muy preocupada, le comentó a Saeko, quien permanecía sentada en el sofá con la serena compostura de una mujer completamente imperturbable. Su calma era un claro contraste con la nerviosa morena que estaba a su lado. Cuanto más hablemos de esto, más cohibidos nos sentiremos, respondió. Lo mejor es pasar página y hablar de otra cosa, que es precisamente lo que estoy haciendo. Así que incluso aquella mujer sedienta de batalla tenía un mínimo de molestia, aunque optaba por disimularla con esa fachada de calma. Era casi adorable. Por suerte para su nueva invitada, ella no sufría el mismo problema. Su baja estatura hacía que la ropa holgada le quedara suelta, dándole más la apariencia de una niña envuelta en ropa cómoda que de algo inapropiado. ¿Cómo se encuentra nuestra jovencita en apuros? ¿Se siente mejor?, preguntó, agachándose hasta quedar a su altura. Los ojos de la joven aún conservaban el enrojecimiento de las lágrimas recientes, y el leve cansancio en su rostro delataba su agotamiento.
Sin embargo, ahora tenía color en las mejillas y parecía más animada que cuando la encontraron. Ah, gracias por salvarme, murmuró. Lo siento, te grité, a ti. No tienes que disculparte, dijo, revolviéndole el pelo, lo que probablemente le valió una mirada fulminante de Rei, que acababa de peinarle el cabello. En todo caso, debería ser yo quien te elogiara. Aguantar tanto tiempo tú sola, eso requiere fuerza. Lo veo en ti. Tienes un espíritu fuerte, ay. Su frase se interrumpió con una exclamación aguda, su cuerpo se sacudió al sentir un destello de dolor en la cara. El pequeño animal callejero que habían acogido le había clavado los dientes en el pie. ZC. Pequeño enano, no estaba atacando a tu amo. Ladró, agarrando al pequeño perro por el cuello. Lo acercó hasta que sus miradas se cruzaron. El pequeño aún se atrevió a gruñirle. Tú tampoco estás tan mal, pero necesitas engordar un poco. Ahora mismo eres tan pequeño que podría lanzarte como una pelota de béisbol. Guau. ¿No me tienes miedo, eh? ¿Quién es el que está siendo sujetado por el cuello aquí? Yo soy el que manda aquí, no tú. Guau. Apenas pesas más que un puñado de manzanas. No intentes parecer intimidante. Está teniendo el efecto contrario. Guau. Ah, ¿sí? Bueno, te voy a enseñar quién es. ¿En serio estás discutiendo con un perro? Interrumpió Rei, con un tono de incredulidad. Suéltalo, podrías lastimar al pobre animalito si lo sostienes así. Pobrecita. ¿Dónde? Oye, ¿por qué me regañan a mí? Él fue quien empezó. Dijo, señalando al perro. Como si lo hubiera adivinado, la actitud del animal cambió por completo. Bajó las orejas y, tras zafarse de su agarre, corrió de vuelta hacia su dueña, escondiéndose tras sus piernas asomó la cabeza con los ojos muy abiertos, fingiendo miedo, la imagen perfecta de la inocencia, como si se enfrentara a un monstruo terrible. ¿Qué? ¿Dónde quedó toda esa bravuconería de antes? Ni se te ocurra ganarte mi simpatía con esas miradas tan tiernas. Ya basta. Estás asustando a la pobrecita. Al ver cómo aquella criatura lo había acorralado y atrapado, con otros apoyando a Zeke, Q comprendió que estaba librando una batalla perdida. No había otra salida que la retirada. Aún así, no lo hizo hasta lanzarle al perro una mirada amenazante y amenazante. ¿Le gustas?, comentó la niña con un tono divertido en la voz mientras sostenía al pequeño animal en sus brazos. Incapaz de negar sus palabras, al verla tan feliz, hizo un pequeño puchero mientras apartaba la mirada. Claro. Claramente, le gustó mucho. Si la niña hubiera sido un poco mayor, habría reconocido claramente el sarcasmo que se desprendía del tono del irlandés. Dejando el asunto a un lado, ahora que el grupo se había reunido en la sala de estar, podía sentir la mirada de Saeko fija en él, esperando en silencio su respuesta. Bueno, comenzó, recorriendo la sala con la mirada, ahora que todos han podido recuperar el aliento, creo que este es un buen momento para planificar el día de mañana, o al menos hasta que la multitud de afuera se disperse. Pero antes de eso, estoy bastante seguro de que algunos, si no todos, tienen preguntas sobre lo que sucedió antes. Saeko arqueó las cejas, y un atisbo de sorpresa se reflejó en su rostro. Probablemente no esperaba que hablara del tema con tanta franqueza, sin titubear y sin intentar ocultarlo ni eludirlo por completo. Él asintió levemente. Ya no tiene sentido ocultarlo. Tarde o temprano, todos se enterarían. Es mejor que lo mencione ahora a que el azar decida cuándo, lo que podría provocar malentendidos que prefiero evitar. No me lo imaginaba, respondió Rei lentamente. ¿De verdad lanzaste esa lanza hasta la mitad de la calle con la fuerza suficiente para levantar a Alice del suelo? Y corriste más rápido que el coche. Ah, entonces la joven se llamaba Alice. Es bueno saberlo. Bueno, sí. Sinceramente, esperaba que lo mencionaran antes. Mucho antes. Al menos cuando me recogieron y estábamos todos en esta casa. Son mucho más pacientes de lo que pensaba. Necesitábamos tiempo para calmarnos después de atravesar esa multitud, dijo Rei con voz firme. Y no quería presionarte para que me dieras respuestas de inmediato. Los demás permanecieron en silencio, observándolo atentamente. En lugar de dar explicaciones y arriesgarse a otra ronda de incredulidad, Q tomó la lanza que había empuñado antes. La sostuvo un instante y luego se la entregó a Rei antes de dirigir su atención hacia Alice. ¿Quieres ver algo asombroso? ¿Crees en la magia? ¿Sí? Respondió con voz alegre.
Entonces déjame mostrarte un pequeño truco. ¿Ves esa lanza? Voy a hacerla flotar. ¿Quieres ver? ¿Sí? Respondió con repentino entusiasmo. Una leve sonrisa asomó a sus labios mientras extendía la mano. Para asombro de Rei, la lanza comenzó a moverse por sí sola, escapándosele de las manos. ¡Kia!, exclamó la chica pelirroja, dando saltos de alegría, con los ojos muy abiertos mientras el arma se elevaba, suspendida en el aire, antes de regresar a la mano de Q como un rayo de luz plateada. Él la hizo girar con un suave arco antes de dejarla reposar sobre su regazo. Tada. Una breve reverencia para finalizar la pequeña exhibición. ¡Guau! Eso fue increíble. ¿Puedo probarlo? Interrogación de cierre. Jajaja, puede que te resulte un poco complicado, dijo con humor, pero seguro que podemos arreglar algo. ¿Qué te gustaría probar? Una lanza también. Ah, una chica con buen gusto. Sabía que tenías buen ojo, dijo con aprobación. Mientras ellos dos hablaban, el resto del grupo los observaba en un silencio atónito. Saeko, por su parte, se frotó la frente, con una mezcla de exasperación y diversión a regañadientes. ¿Elegiste eso como tu demostración de magia?, preguntó. ¿Por qué no algo sencillo, como quemar un trozo de papel con una de tus runas o simplemente repetir lo que me mostraste antes? Se encogió de hombros levemente. Eso me pareció aburrido. Quería probar algo nuevo. ¿Qué opinas, Alice? ¿Qué habría sido mejor? El volador era definitivamente mejor. Exclamó a pesar de no haber visto nunca las otras demostraciones de magia rúnica ni estar siquiera medio al tanto de lo que estaba pasando, simplemente disfrutando del momento. La muchacha ha hablado. Un momento. ¿Hablas en serio? ¿Magia? ¿Cómo es posible? La voz de Rei rompió el incómodo silencio que se había instalado en la habitación. La almohada que había estado agarrando antes yacía olvidada en el sofá mientras se ponía de pie, buscando en los demás alguna señal de acuerdo o incredulidad compartida. ¿Están todos escuchando esto? Me pregunto si habré bebido demasiado y solo estaré soñando, murmuró Igou, saliendo finalmente de su estupor. Yo, no sé qué decir, admitió Takashi, con una expresión aturdida y perdida. Saeko, por su parte, ladeó la cabeza y dijo. Estamos en medio de un apocalipsis zombie. La magia no debería ser tan difícil de aceptar, aún así, ¿eso fue realmente magia? En respuesta, Q dibujó una runa sencilla en un trozo de papel y la hizo arder frente a ellos. Se quedaron boquiabiertos, y esta vez Zeke mostró verdadero temor ante el repentino destello de las llamas. La mirada de Rei se detuvo un instante en las cenizas quemadas antes de entrecerrarse, alternando entre Saeko y Q como si estuviera armando un rompecabezas. La comprensión llegó rápidamente. ¿Tú ya sabías esto? Si la traición pudiera resumirse en una sola expresión, la suya habría sido el ejemplo perfecto. Labios apretados, ojos penetrantes, hombros tensos como si se preparara para un golpe. ¿Se lo dijiste antes que a mí? Q arqueó una ceja. No. De hecho, te dije la verdad antes de que Saeko supiera nada al respecto. ¿Eh? Frunció el ceño, la confusión se apoderó de ella. Al principio, parecía incapaz de recordar, pero la memoria pronto resurgió. Aquella noche en particular volvió a su mente. Él llegando a casa cubierto de sangre, con la mirada fija en una sombría certeza. ¿Hablabas en serio entonces? Por supuesto que lo era. Ya te lo dije, mentir no es algo que me moleste. No es culpa mía que no me creyeras. Oigan, ¿de qué están hablando? Estoy perdido, interrumpió Igou, parpadeando detrás de sus gafas. Para que todos siguieran el hilo de la conversación, Q comenzó a relatar los sucesos del día anterior al brote. Su voz se mantuvo firme, narrando desde el primer descubrimiento del niño no muerto dentro del templo, hasta el rastro de pistas que lo condujeron al maestro infectado. Describió el autobús que logró detener, la creciente conciencia de que la infección se había extendido sin control alguno y el momento desesperado en que la gente del pueblo vecino huyó hacia Tokonosu, intentando escapar del brote. Contó cómo los interceptó. Finalmente, relató cómo Saeko lo había descubierto infraganti, y cómo su aguda mente había desentrañado la verdad por sí sola. En algún punto de su relato, Alice se acurrucó en el sofá y se quedó dormida, con la cabeza cómodamente apoyada en el regazo de Igou dado lo agotada que estaba la chica, no era de extrañar.
Un baño caliente, una habitación cálida y la inusual seguridad de un lugar donde los zombies no podían alcanzarla le habían permitido, por fin, rendirse al merecido descanso. Rei escuchó sin interrupción, con una expresión más serena que antes. Cuando él terminó, ella finalmente habló. Si sabías todo esto tan pronto, ¿por qué no acudiste a las autoridades? Si ese primer zombie que encontraste era el paciente cero, quizás podríamos haber detenido esto, incluso haber encontrado una cura. Q negó con la cabeza lentamente. No. Ese no fue el primero. Al menos, no lo creo. Incluso antes de que comenzara el brote, varias líneas de comunicación con otros países se habían cortado. No había podido comunicarme con mis padres durante días y temía lo peor. En cuanto a las autoridades, se me pasó por la cabeza, pero cualquier plan que tuviera al respecto se desvaneció en el momento en que una horda masiva apareció en la ciudad solo unas horas después. Creí que tenía más tiempo. No fue así. Incluso entonces, sin pruebas, ¿quién me habría creído? Y acercar a alguien a esos cuerpos solo habría aumentado el riesgo de propagar el virus. Tuve que quemarlos de inmediato. Cuando comprendí la magnitud del problema, ya era demasiado tarde. Cuanto más hablaba, más huecas le sonaban sus propias palabras, debilitándose bajo la silenciosa admisión de que, en realidad, no eran más que excusas. ¿Podría haber manejado las cosas mejor? Sin duda. Si le hubiera dado mayor importancia al asunto desde el principio, si hubiera estado dispuesto a tomar medidas más drásticas, entonces quizás el resultado habría cambiado, aunque solo fuera ligeramente. Quizás se habrían salvado más personas. Basta. La interrupción provino de Igou, sorprendentemente, quien le dirigió una mirada fulminante. Con solo mirarte, puedo ver que piensas que podrías haberlo hecho mejor. Pero por lo que he visto y oído, ya hiciste todo lo que pudiste. Si no hubieras estado aquí, dudo que la escuela hubiera durado tanto, y mucho menos que hubiera sobrevivido. Deja de actuar como si hubieras fracasado. Salvaste a cientos de estudiantes con tus acciones. Eso no es poca cosa. Y nunca fue tu deber salvar a cada alma de este pueblo. Q soltó una risita seca, aunque la alegría nunca llegó a sus ojos. Pero Igou continuó. ¿Y qué si sabes magia? ¿Podrías haber chasqueado los dedos y matado a todos los zombies a la vez? Lo dudo, o ya lo habrías hecho. ¿Podrías haber creado una barrera alrededor de toda la ciudad para mantener a la horda alejada para siempre? No sé mucho de tu magia, pero si no la sabías, supongo que no era posible. Una barrera que abarcara toda la ciudad, ¿eh? Sí, lo había pensado más de una vez. Pero algo así requeriría más que voluntad y habilidad. Exigiría la fuerza de una línea ley subterránea, una fuente capaz de soportar el inmenso drenaje. Sus propias reservas no habrían podido sostener semejante construcción en todo Tomonosu. Ya no era un Lancer ni siquiera un Caster, y mucho menos un Servant. El cuerpo que tenía ahora aún estaba muy por detrás del que alguna vez tuvo. Así que no actúes como si hubieras fallado, continuó Igou con voz firme. Por lo que sé, algunos de los que estamos aquí ya estaríamos muertos si no fuera por ti. En lugar de lamentarte por lo que pudo haber sido, concéntrate en las personas que puedes salvar. Una leve sonrisa, casi a regañadientes, comenzó a asomar en su rostro. Las palabras del muchacho parecieron disipar la pesadez como ninguna otra lo había logrado. Te concedo esto, Igou. No esperaba que fueras tan bueno dando ánimos. Gracias. Significa más de lo que crees. Y te doy mi palabra. Mientras mi corazón siga latiendo y respire, te prometo, a ti y a todos los presentes, que los acompañaré en este proceso. Salvaré a los demás estudiantes a los que podamos llegar hasta que encontremos un lugar más seguro que este. Ninguno de ellos morirá mientras yo esté aquí. Le hizo esa promesa a Kyoko, y ahora, también a ellos. Romper unas horas después, el tiempo avanzaba lentamente con el tic-tac constante del reloj. Los minutos se convertían en horas, y la conversación anterior había ido mucho mejor de lo que había previsto. Para su alivio, todos habían recibido la revelación de su habilidad para usar la magia con una serenidad inesperada. Al final, todos se retiraron a sus habitaciones, optando por descansar hasta que la horda disminuyera lo suficiente como para brindarles una oportunidad de escapar. El hambre se apoderó de él, leve pero insistente, y recordó el pequeño capricho que le esperaba en el refrigerador. Con eso en mente, se dirigió a la cocina.
Sin embargo, al cruzar el umbral, su paso vaciló, su cuerpo se detuvo a mitad de camino como si una mano invisible lo hubiera agarrado. Su mirada se aguzó, luego se amplió, la incredulidad se apoderó de su rostro como un amanecer lento. Observó la escena ante sí, frunciendo el ceño de tal manera que sus palabras brotaron sin pensarlo. ¿En serio? ¿Qué demonios le pasó a la camisa que llevabas puesta hace un minuto? Saeko estaba junto a la estufa, con el vapor saliendo de la tetera. El aroma del té recién hecho flotaba en el aire, pero la fragancia relajante contrastaba con su apariencia. Llevaba un delantal holgado que le cubría el pecho, con los lazos atados a la nuca y la cintura, dejando su espalda al descubierto. La única otra prenda era una fina tanga negra que quedaba completamente oculta entre sus redondas y voluptuosas nalgas, cuya minimalismo la hacía aún más erótica. Oh, no te preocupes por mí, respondió con un tono que Q podría calificar de alegre, tan pausado como sus movimientos. Estaba acostando a Alice, y parece que tuvo problemas para digerir la cena. Vomitó sobre mi camisa. Eran las únicas dos que tenía que me quedaban bien, y no tenía ganas de volver a ponerme algo ajustado e incómodo. Así que me puse esto. Tiró del dobladillo del delantal con un pequeño gesto distraído, acentuando su escote, con una expresión libre de cualquier provocación calculada. Es cómodo, suave al tacto. Se siente mejor de lo que crees. ¿Vas a provocarle un infarto a uno de estos chicos, una erección tremenda o ambas cosas? Sorprendida por un instante por su comentario grosero, se recuperó rápidamente y esbozó una sonrisa pícara. ¿Eso no te incluye a ti? Sin duda estoy disfrutando de las vistas, pero por ahora tengo el control. Podría darte mi camisa, ¿sabes? Eso solo provocaría más malentendidos, dijo con una leve risita. La verdad era tan evidente que él no pudo rebatirla. Bueno, no te preocupes por mí. Solo vengo a buscar algo de comer y luego volveré a mi habitación. Abrió la nevera, sacó una fruta al azar que no tenía pensado coger, se dio la vuelta y empezó a marcharse, decidiendo no hacer más comentarios sobre su atuendo. Lamentablemente, no llegó muy lejos. Un tirón repentino del cuello de la camisa casi lo hizo ahogarse. Tos. Maldita sea. ¿Qué les pasa últimamente que todos me están asfixiando? Que sepa magia no significa que sea inmune a la sofocación. Gruñó, frotándose el cuello mientras se giraba, solo para encontrarse con Saeko sujetando el collar con una mano y un brillo de acero en la otra. Un cuchillo de carnicero descansaba con facilidad en su mano, aunque su expresión se suavizó con una leve sonrisa. ¡Qué miedo! No estarás pensando en usarlo conmigo, ¿verdad? Eso depende de si piensas cumplir la promesa que me hiciste antes. ¿Lo prometes? Frunció el ceño, intentando recordar las conversaciones con la chica, ahora con poca ropa, pero sin encontrar nada. Se quedó allí, esperando a que ella aclarara. Saeko se acercó hasta que el calor de su presencia lo rozó. Sus labios se acercaron a su oído, su aliento traía consigo un ligero aroma a té y algo más intenso debajo. Que me maltratarías y me harías pasar un buen rato esta noche. El susurro bajo y la calidez de su aliento le erizaron la piel, una chispa que recorrió sus nervios despertando impulsos indeseados. En ese instante, comprendió que ella había imitado lo que él le había hecho esa misma mañana. En lugar de rehuirlo, lo había aprovechado y lo había usado en su contra. Una sonrisa lenta, casi de aprobación, asomó en sus labios. Aprendes rápido. Pero recuerdo haber dicho que sería en el tejado de la escuela, donde nadie podría oírte gritar. Hay un gimnasio en el piso de arriba con muy buen aislamiento acústico. Dudo que alguien nos oiga desde allí. Si todavía te preocupa que los zombies de afuera oigan algo, o que alguien dentro nos escuche, ¿acaso no tienes algún hechizo en tu magia para bloquear el ruido? ¿De verdad crees que mi magia rúnica puede hacer prácticamente cualquier cosa? Preguntó. Antes de que ella pudiera responder, continuó con un ligero toque de diversión. Por desgracia para mí, sí conozco ese hechizo, y como maestro de esta magia que lo ha usado incontables veces en este tipo de situaciones, sería un insulto fingir lo contrario. Así que, ahí me has pillado. Su única respuesta fue una leve sonrisa pícara, teñida de anhelo en sus ojos. Sin decir palabra, apagó la estufa de gas, abandonando lo que estaba preparando. Caminó hacia las escaleras con paso firme, con un inconfundible balanceo en las caderas. Si era intencional o no, no lo sabía. Como un sabueso en plena caza, la siguió sin dudarlo.
Tal como había dicho, efectivamente había una habitación grande en el piso de arriba. El lugar era espacioso, con gruesas alfombras, tapetes y un acolchado grueso en las paredes. Era el tipo de habitación que pertenecía a alguien con dinero de sobra. Este lugar debió pertenecer a un tipo rico, comentó al entrar. Aunque dudo que lo haya usado alguna vez. El hombre parecía un monigote. De su bolsa, esparció varias piedrecitas, cada una grabada con intrincadas runas. Cayeron en los rincones más alejados de la habitación, y un tenue resplandor se extendió por el espacio mientras el campo mágico surtía efecto. El encantamiento amortiguó todo sonido, envolviendo el gimnasio en un silencio tan absoluto que ni el más leve paso se oiría más allá de sus paredes. Nadie en el piso de abajo los oiría. Ni siquiera el zombi con el oído más agudo del exterior podría captar un susurro. Muy bien. Pero hay un problema, dijo, mirándola de reojo. ¿En serio vas a enfrentarte a mí con una espada de madera mientras yo tengo una lanza de metal? Hizo rodar el asta de su arma detrás de él, sin apartar la vista de ella, que aún sostenía su boquen de madera en la mano. Y con delantal puesto también, añadió, con una leve sonrisa. Sin duda eres muy atrevido. En fin, pásame tu espada. Intentaré equilibrar las cosas lo mejor que pueda. Intrigada por sus intenciones, le arrojó el boquen. Él lo atrapó con facilidad y comenzó a trazar tenues líneas luminosas sobre su superficie, reforzando la madera con sus runas. La sencilla arma de práctica adquirió una sensación de mayor robustez, casi vibrando levemente, hecha para resistir mucho más de lo que jamás había podido. Toma, dijo, devolviéndoselo. Cada vez me gusta más tu magia, dijo, probando el arma. Es bastante práctica. Esa es la belleza de la creación de runas. No tiene límites y está llena de potencial para cualquier escenario. Ja. No le dio oportunidad de terminar sus palabras y, en cambio, se abalanzó sobre él con su espada, lanzando un golpe seco y potente que podría haberle roto huesos, de no ser porque él alzó su lanza justo a tiempo para bloquearlo con un fuerte impacto. Ni sus rodillas ni su brazo cedieron ante la presión. Jejeje, qué astuta eres al atacar sin previo aviso, dijo, cambiando a un golpe bloqueado para poder ver mejor su rostro. Ya van 2 veces que me atacas por sorpresa. Sigue así y dejará de ser una sorpresa y se convertirá en una rutina. Aprovecharé cualquier ventaja que pueda. Jugar limpio contra ti solo me llevará a la derrota, respondió ella. En lugar de avanzar, la chica retrocedió, observándolo un instante mientras él hacía lo mismo. No parece que vaya a entrar sin un plan, aunque la habitación es bastante grande, el equipo que la rodea limita sus opciones, así que atacará de frente. Era improbable que usara el mismo método de antes, así que, en lugar de jugar agresivamente, sintió curiosidad por ver qué haría y esperó en su sitio con la lanza apoyada en el hombro. Saeko se movió. El ataque no se produjo. En cambio, la chica le arrojó su espada directamente. El arma, girando en el aire, apuntó directamente a su cabeza, un ataque que fue interceptado de inmediato por un golpe descendente de la lanza, haciendo que el boquen se estrellara contra el suelo. Dejó ir su arma principal, pronto obtuvo su respuesta cuando vio a la mujer ya frente a él, habiendo recuperado la espada al instante, su pie empujando contra el asta de la lanza, obligándola a permanecer inmóvil y dejándolo completamente expuesto. Al segundo siguiente, recibió varios ataques punzantes dirigidos a la cabeza. Vaya. Cada golpe habría bastado para advertir seriamente a una persona o sacarle un ojo, haciendo que su cuello se retorciera en varias direcciones lo justo para evitar por poco el filo de la hoja de madera. Su método no dio resultado. Entonces blandió su espada horizontalmente, apuntando a su cuello, donde cualquier intento de esquivar sería inútil a menos que él soltara voluntariamente su lanza y retrocediera. Probablemente eso es lo que pretende. Separarme de mi ama. Inteligente Pensilvania. Sin darle lo que deseaba, levantó el brazo y usó su antebrazo como escudo, bloqueando el ataque con un fuerte chasquido que resonó por toda la habitación. Entrecerró los ojos. Realmente no se estaba conteniendo, ¿verdad? ¿Soy yo o estás luchando con más ahínco que antes? Parece que te estás desahogando, comentó Q con picardía, intuyendo que hoy se comportaba de forma un tanto extraña, o al menos, más rara de lo habitual. No lo soy. Y bloqueaste el ataque con el brazo, aunque debería haberte roto al menos un hueso. Usaste magia. La forma en que lo expresó dejó claro que lo consideraba una ventaja injusta.
Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que luchar con justicia no es lo ideal contra un ejército de zombies. Así que acostúmbrate. Dicho esto, decidió pasar a la ofensiva. Agarró la espada con la misma intención que ella, asegurándose de que no pudiera quitársela. La embistió con el hombro con la fuerza suficiente para levantarla del suelo. Saeko, conteniendo la respiración, intentaba desesperadamente recuperar el control por todos los medios. Él lo notó cuando ella rodeó su cintura con las piernas, demostrando gran agilidad y flexibilidad al colocarse detrás de él con los brazos alrededor de su cuello, intentando estrangularlo. Ku chasqueó la lengua con fastidio. ¿En serio? ¿Otra vez con esto? Al golpearla contra la pared, su agarre se aflojó ligeramente, lo suficiente como para que él pudiera agarrar a la mujer de cabello morado y tirarla al suelo. Demasiado confiada. A pesar del dolor que la recorría, la mujer sonrió con una expresión casi feroz. Él no pudo evitar imitar esa sonrisa, y ambos empuñaron sus armas y volvieron a enfrentarse sin descanso. Sonido metálico. El sonido del metal y la madera chocando resonaba en la habitación. Aunque ella no tenía ninguna posibilidad de dañar su arma, él también se aseguró de no destruir la suya. Se esforzó por usar la fuerza justa mientras disfrutaba del combate. En algún momento, él mismo perdió la noción del tiempo, siendo el estado de Saeko el único indicador. El delantal que llevaba puesto se le pegaba aún más al cuerpo, empapado en sudor. Tenía el pelo hecho un desastre y la respiración se le aceleraba a cada segundo. Vaya sorpresa. De hecho, estoy empezando a emocionarme. Luchar contra ella era muy diferente a luchar contra Rei. Si contra este último se sentía más como enseñarle a un alumno sus límites y perfeccionar sus habilidades, contra esta mujer era pura curiosidad por ver hasta dónde podía llegar antes de derrumbarse. Una parte de él incluso deseaba que aguantara un poco más, que la diversión continuara durante otra hora. Vamos, eso es todo lo que tienes. Empezó a animarla, burlándose de ella en cada oportunidad. La hacía retroceder, dejando al descubierto las deficiencias en su técnica, algunas de las cuales aprovechaba, mientras que otras las dejaba pasar. Sus rodillas cedieron ante el golpe de la culata de su lanza. Demasiado agresiva, veo que no estás acostumbrada a luchar contra un oponente mejor que tú. Tómate tu tiempo y concéntrate más en tu defensa. Por suerte, ella siguió su consejo y asintió con la cabeza. Este patrón se mantuvo durante bastante tiempo. Cada vez que ella caía, él le señalaba su defecto. Cada vez que flaqueaba, esperaba a que se levantara y se abstenía de asestarle golpes que pudieran dejarla fuera de combate. Se lo estaba pasando bien, ¿por qué arruinar el momento interrumpiéndolo demasiado pronto? Y lo que podría describirse como que se perdió en el momento, la lanza de Ku se lanzó hacia adelante para otro golpe penetrante y un ataque que Saeko había esquivado varias veces antes, pero en su estado actual, sus movimientos se habían vuelto más lentos, y se vio obligada a desviarlo o bloquearlo de alguna manera. Optó por lo primero, logrando apenas usar el lado plano de su espada y empujar la punta de la lanza lejos de su cintura hacia un lado en el último segundo. Sin embargo, esto también resultó ser un segundo demasiado tarde, ya que su arma logró enredarse en la tela del delantal de ella, y entonces un sonido de desgarro audible llegó a los oídos de ambos. Exclamación de cierre. El tiempo se detuvo, y ambos combatientes se quedaron paralizados, observando cómo el delantal, fino y desgarrado, caía al suelo, dejando a Saeko de pie, con el pecho al descubierto y las bragas negras de encaje completamente expuestas. Una sola mirada bastó para que él tuviera que admitir de inmediato que, sin duda, se encontraba entre las mujeres más bellas y sensuales. Una figura de reloj de arena perfecta, con una ligera tendencia a la delgadez. Las gotas de sudor que le corrían por el escote antes de desaparecer entre sus voluptuosas curvas, y con la luz de la luna iluminando su contorno, sin duda poseía un arma peligrosa. Inmediatamente se cubrió el pecho con los brazos mientras retrocedía un paso. La culpa lo invadió al instante. Por un momento, se reprendió a sí mismo y recordó que estos no eran el tipo de guerreros contra los que se había acostumbrado a luchar en vida. Y había una alta probabilidad de que se encontrara con una Saeko asesina en cuestión de segundos. Guardando inmediatamente su lanza, se acercó para asegurarse de que ella estuviera bien. Jajaja, lo siento, te dije que el delantal era una mala idea, Uk.
Quizás debido al cambio repentino y al drástico cambio de humor, bajó completamente la guardia. Se acercó con la intención de darle su camisa para que ella tuviera con qué cubrirse. Desafortunadamente para él, Saeko tenía otros planes y no detuvo la pelea. Lo siguiente que supo fue que le estaban dando una patada en la cara. El impacto le hizo perder el equilibrio y caer de espaldas. Cualquier intención de recuperarse o ponerse de pie se esfumó al instante. Un peso se posó sobre su bajo vientre y el boken se cernió sobre él como la espada de Damocles. Saeko jadeaba en busca de aire, con los ojos nublados por una mezcla de emociones, pero las más prominentes eran la alegría y el deseo de más. Mirándola, Ku soltó una risita. Mírame, cometiendo un error tan tonto. Es culpa mía. Sé que puedes continuar, insistió ella, con la voz cada vez más alta, mientras su cuerpo seguía moviéndose sobre el de él. ¿O es que te has rendido en tu intento de hacerme gritar toda la noche? Maldita sea, incluso su voz se convirtió en un gruñido seductor que le provocó un escalofrío de placer que le recorrió la columna vertebral hasta la ingle. Realmente había perdido la cabeza. Ah. En ese preciso instante, un grito casi de pánico escapó de sus labios cuando, gracias a su pura fuerza, logró ponerse de pie mientras la sujetaba con fuerza contra sí. La inmovilizó contra la pared mientras sus piernas se negaban a soltarlo. «Estás jugando con fuego», dijo mientras sus dedos rozaban su barbilla y su labio inferior. «Puede que vaya más allá de esa promesa, y algo me dice que no estás preparada para eso». En respuesta, ella le mordió suavemente el dedo, donde él sintió la sensación de su lengua lamiendo de la piel, antes de tragar y empezar a succionar con avidez. Realmente se pone muy cachonda después de una pelea, y lo hizo bastante bien. Sus ojos, su fragancia, la sensación de su piel contra la suya, todo lo invitaba a saborearla. A solas con el sonido del viento golpeando las ventanas y su propia respiración, se encontró acercándose a la chica, quien también lo atrajo hacia sí. Justo cuando sus labios estaban a punto de rozarse, varias caras pasaron fugazmente por la mente de Ku, y el hombre se detuvo a escasos centímetros de ella. Un instante de lucidez le hizo comprender lo que estaba a punto de suceder. «Maldita sea, ¿qué demonios estoy haciendo aquí?», murmuró para sí mismo, sintiendo que estaba a punto de cometer otro error y retractarse de sus palabras. Luego, se distanció un poco y volvió a dejar a Saeko en el suelo. Sorprendida por sus acciones, ella lo miró buscando respuestas, pero él le dedicó una sonrisa de disculpa. «Takashi y Go probablemente estén enamorados de ti, o lo estuvieron durante mucho tiempo, igual que con Rei, no estoy seguro. Y sería una verdadera canallada de mi parte engañar a Rei para besarte, no es que no haya hecho cosas así de sucias en el pasado, pero quiero creer que he madurado lo suficiente como para no volver a hacerlo». Oh, parecía que sus palabras también la habían traído de vuelta a la realidad, sus ojos se abrieron ligeramente mientras miraba hacia abajo, la clara evidencia de su excitación goteando por sus piernas y un leve rubor formando su rostro. «No, es mi culpa, debería haber, dejémoslo así», fue un desliz de ambos por la emoción. La interrumpió, para que Saeko no se sintiera culpable. Incluso intentó aligerar un poco el ambiente incómodo dándole una palmada suave en la espalda, lo que provocó que su pecho se moviera. «Con un cuerpo así, es un milagro que me haya controlado, jajaja. Probablemente, no, definitivamente me arrepentiré después. Nada que una caja de cerveza no pueda solucionar, estás invitada a probarlo tú misma». Su expresión, antes cabizbaja, cambió, mostrando una sonrisa divertida al encontrarse con su mirada. Acercándose a él y dándole un casto beso en la mejilla, dijo: «Me encantaría. Ambos necesitamos calmarnos». Romper cuando los dos salieron de la habitación y bajaron las escaleras, lo primero con lo que se encontró fue con alguien que creía que se suponía que estaba durmiendo con Alice. «¿Rei?», la llamó, sobresaltado al ver a la joven tirada en las escaleras. «Tú, apestas a alcohol. Espera, ¿te bebiste toda mi cerveza?». Al levantarla, pronto descubrió que, en efecto, así era, a juzgar por todas las latas de cerveza vacías que rodeaban a la mujer. Había planeado compartirlas todas con Saeko y guardar algunas para sí mismo hasta la mañana siguiente. «¿Qué hacían ustedes dos aquí?», preguntó Rei arrastrando las palabras, atropellándose, lentas y pesadas en su lengua. Mirando fijamente a Saeko, que estaba detrás de él y lo sujetaba con más fuerza, añadió: «¿Y por qué lleva puesta tu camisa?».
Oh, no te preocupes, respondió. Solo tuvimos una pequeña sesión de entrenamiento inofensiva que quizás se puso un poco intensa hacia el final. Se le rompió la camisa y decidimos parar ahí. Su expresión dejaba bastante claro que no creía ni una palabra de lo que él acababa de decir. De hecho, la hostilidad que dirigía hacia la chica de pelo morado se intensificó aún más, se hizo más evidente. Ni siquiera intentó disimularla, aunque probablemente no podría, con tanto alcohol corriendo por sus venas. Él es mío, murmuró ella, con voz temblorosa, la mirada perdida y vidriosa, pero aferrándose aún a una obstinada determinación. Y entonces, antes de que ninguno de los dos pudiera asimilarlo, hizo algo que los tomó a ambos por sorpresa. Inmediatamente presionó sus labios contra los de él. Fue torpe, apresurado, sin delicadeza alguna, pero había fuego detrás. Su lengua se introdujo en su boca, ansiosa y desenfrenada, explorando cada rincón como si tuviera algo que demostrar. Enlazó su pierna alrededor de la de él. Apretó su pecho contra el suyo, sin importarle lo desesperada que pareciera. Y luego su mano se enredó en su cabello, atrayéndolo aún más cerca como si quisiera dejar algo claro a todos los presentes. Se separaron apenas unos segundos después, con un fino hilo de saliva que los unía. Fufuzu, parece que necesita un poco de tiempo contigo para calmarse, dijo Saeko con una sonrisa burlona, aunque sus ojos contaban una historia completamente diferente. Pasó junto a él y regresó a su habitación. Te la dejo. Me voy a casa. Buenas noches. Se inclinó hacia él, rozándole la mejilla con un rápido beso antes de pasar de largo. Esa mujer, murmuró entre dientes, mientras la veía desaparecer por la puerta. Bueno, dijo, mirando a Rei, parece que dormirás conmigo esta noche. Espero que no te importe. De ninguna manera voy a dejar que duermas cerca de un niño que huele así. Al menos a mí no me molesta el olor, me recuerda a casa. Ella asintió, sin oponer resistencia alguna, como lo habría hecho en cualquier otra ocasión. Una vez más, él atribuyó su estado actual al alcohol. Por suerte, aún quedaba una habitación vacía donde la recostó en la cama y poco después se unió a ella tras quitarse la camisa. La ventana abierta dejaba entrar una brisa fría que hizo que Rei se acurrucara más cerca de él. Apoyó el brazo sobre él mientras su pecho se presionaba contra su costado. Oye, Q, ¿te gusta? Preguntó, eliminando por completo el tono despectivo que tenía antes. Si lo preguntas en un sentido romántico, entonces no. Físicamente, sí, es atractiva, pero no voy a perder el control a su alrededor. No pasó desapercibida la ironía de sus palabras para el hombre, pero aún así, logró controlarse en el último segundo. Tú también tienes tu propio encanto, tanto por tu belleza como por tu físico. Creo que las dos son bastante guapas. La chica se movió debajo de él, colocándose encima, de forma similar a como Saeko lo había hecho durante su pelea. Sus manos se presionaron contra su pecho, y su cabello cayó en cascada sobre su rostro. Entonces, ¿te gustó? ¿De verdad estaba borracha? Sus ojos no parecían los de una ebria, pero sin duda había bebido más de lo necesario para estarlo. Qué raro. Claro que sí. ¿Qué tiene de malo? Creí que todo el tiempo que he pasado contigo era suficiente para demostrarlo. No, así, dijo con voz más suave, arrastrando las palabras. ¿También te gustó físicamente? ¿Me encuentras atractiva? Quizás hayas bebido demasiado hoy. Estoy bastante seguro de que ya respondí a esa pregunta. No, insistió ella, mirándolo fijamente con la mirada perdida. No estoy borracha, soy plenamente consciente de lo que pregunto. Solo, necesito saber, si todo esto no es una mentira. Podía sentir literalmente cómo su cuerpo se calentaba, leves escalofríos se extendían por todo su cuerpo mientras sus manos se deslizaban por sus muslos y nalgas, antes de apretarlas. Las emociones que apenas había logrado controlar tras su pelea con Saeko regresaron con fuerza. La sonrisa en su rostro se tornó forzada. ¿Cómo sugieres que te lo demuestre entonces? Ya no puedo comprarte un ramo de flores ni invitarte a una cita. Para empezar, se subió la camisa, dejando al descubierto sus pechos, que no eran menos fascinantes que los de Saeko. El mismo rubor en su rostro y la mirada ansiosa pero a la vez aprensiva de alguien que quería ir más allá de cierto punto pero no sabía cómo continuar. No soy ningún santo. Solo puedo resistir la tentación un número limitado de veces. Ustedes dos se están pasando de la raya, pero claro, con ustedes no tengo que contenerme.
La atrajo hacia sí, colocándola ahora sobre la cama, debajo de él, mientras ella soltaba un chillido de sorpresa. Es mi primera vez. Susurró tímidamente, su anterior confianza había desaparecido por completo, lo cual resultaba gracioso de ver. Simplemente no te arrepientas mañana. Rei le agarró la mano y la empujó hacia el lado izquierdo de su pecho. Sus dedos se hundieron más profundamente en los suaves montículos, donde sintió los latidos de su corazón y sus pezones erectos que ya estaban duros bajo su palma. No lo haré. Al ver la invitación, bajó la cabeza sin intención de detenerse. El día había sido largo, pero el final había sido agradable. Comienzo de Limón. Tokonosu, a decir verdad, esta no era la primera vez que Q se acostaba con una mujer en su nuevo cuerpo. Si bien era mucho menos activo que en su vida anterior, cuando aún era joven y aprendía a luchar correctamente bajo la tutela de su maestro, eso no significaba que se hubiera transformado repentinamente en un santo. Sí, se había dado algún capricho antes de venir a esta ciudad, aunque solo una vez desde que despertó en su forma actual. De vuelta en su ciudad natal. Aún lo recordaba, aquella noche, algo borrosa por el alcohol y las risas, cuando se reunieron para una fiesta. La compañía era animada, y a su lado, una camarera con una sonrisa irónica y manos hábiles. Pasaron la noche charlando, con las copas fluyendo, mientras el mundo se desvanecía lentamente. Una cosa llevó a la otra, como siempre, y su intención le quedó clara bajo sus palabras burlonas. No tenía motivos para negarse. Así fue como terminaron juntos, compartiendo no solo una habitación, sino también la tranquila y necesaria liberación que eso conllevaba. La mañana trajo la inevitable despedida. Sin aferrarse, sin promesas. Ninguno de los dos deseaba nada más de lo que había sucedido. No había sido romance, no de verdad, solo una simple comodidad física encontrada entre dos personas que la necesitaban. Mantuvieron el contacto durante un tiempo, intercambiando mensajes y recuerdos esporádicos, pero finalmente ella siguió adelante. Y él también. Ahora, ese recuerdo resurgió levemente antes de ser enterrado de nuevo, reemplazado por completo por la imagen de la chica frente a él. Se inclinó y besó a Rei, suavemente al principio, con cautela para que no se sintiera abrumada. La intención era que fuera un beso lento, una forma de darle tiempo para que se adaptara. Al menos, ese había sido el plan. Su reacción, sin embargo, echó por tierra ese acercamiento suave. Se pegó a él con repentina urgencia, rodeando su cuello con sus brazos con sorprendente fuerza, enredando sus dedos en su cabello mientras apretaba las piernas alrededor de su cintura. Sus labios se movieron con avidez contra los de él, y pronto su lengua buscó la suya, ansiosa y con sabor a cerveza. Él se resistió a cederle el control, respondiendo a su insistencia con su propio ritmo constante, sin permitirle ganar tan fácilmente. Durante casi un minuto, el beso continuó, llenando la habitación con los sonidos amortiguados de labios húmedos, respiraciones entrecortadas y algún que otro gemido que se le escapaba. Cuando por fin se separó, con el pecho erguido, un fino hilo de saliva quedó suspendido entre ellos. Tenía la mirada perdida, como si estuviera nublada por la sensación y la incredulidad. Susurró, casi demasiado bajo. Ese fue mi primer beso. Las palabras sonaron casi tímidas, lo que contrastaba totalmente con la forma en que se había entregado al abrazo. Se rió entre dientes, con un tono que denotaba diversión y una leve sinceridad. Cuesta creerlo, con lo agresiva que fuiste, muchacha. Casi pierdo el equilibrio por un segundo. O eres increíblemente buena para ser principiante, o me he descuidado desde que era joven. Inclinando la cabeza, añadió con un toque de curiosidad. ¿De verdad era tu primera vez? ¿Sí? ¿Por qué mentiría sobre algo tan importante? Replicó ella con un tono de fastidio. Él levantó las manos en señal de rendición, sonriendo levemente ante su reacción. Tranquilízate, solo estaba preguntando. Me tomaste por sorpresa, eso es todo. Honestamente, se sintió mejor de lo que esperaba. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Se sintió bien? Por supuesto, respondió, bajando la voz mientras se acercaba, hasta que sus rostros quedaron a menos de 2 centímetros de distancia. Y viendo cómo reaccionas, supongo que es tu primera vez. Tengo que admitir que eso lo hace interesante. Ahora me pregunto cómo reaccionarás a todo lo demás.
Sus labios rozaron los de ella por un instante antes de bajar hasta su garganta, donde dejó suaves mordiscos a lo largo de su piel. ¡Ah! Esto hizo que los ojos de la joven se abrieran de par en par, y su cuerpo se estremeció ante el repentino cambio, cada mordisco de sus dientes le arrancaba un jadeo ahogado. Cuando su boca se posó, succionando suavemente su cuello, ella volvió a temblar, apretando los brazos instintivamente a su alrededor. MMM. Su mano se posó en su hombro un instante, y luego comenzó un lento descenso. Recorrió con la mirada la silueta de su cuerpo, sus dedos deslizándose hasta llegar a su pecho. Un tirón firme de su blusa, y de repente sus senos quedaron al descubierto. Un ligero movimiento los dejó expuestos a su mirada y tacto. Acarició uno con delicadeza, sintiendo su peso en la palma de su mano, y rozó con el pulgar el pezón, ya erecto. CQ. El grito la dejó sin aliento, cada caricia de su mano provocando sonidos más desesperados y entrecortados. Cada caricia intensificaba su respuesta, una oleada de sensaciones crecía con cada nuevo contacto, hasta que el placer comenzó a nublar su voz y a dejarla temblando bajo sus manos. Podía percibir su extrema sensibilidad. Tal vez fuera su zona erógena, tal vez el alcohol que aún corría por sus venas. No sabía a qué atribuirlo, pero la forma en que su respiración se entrecortaba lo decía todo. Cada inhalación era superficial, su pecho subía y bajaba como si se esforzara por seguir el ritmo de su tacto. ¿Por qué eres tan bueno en esto?, susurró, temblando, la pregunta escapándose entrecortadamente entre jadeos irregulares. Finalmente cedió, dándole un momento para reaccionar. Aflojó el agarre y se apartó un poco. Ella contuvo el aliento, con los labios entreabiertos y el rostro paralizado por la sorpresa. La admiración y la incredulidad se entremezclaban en su mirada mientras lo observaba. Dijiste que era buena, logró decir con voz aún débil, pero ¿cómo llegaste a ser tan buena? Solo me has besado, me has tocado, pero siento que todo mi cuerpo arde. ¿Te refieres a algo así? Su mano se movió y agarró su pecho izquierdo. Sus dedos presionaron con firmeza, apretando y explorando la suave carne, mientras su palma se hundía contra ella antes de que su lengua succionara su pezón. ¡Ah! Dejó escapar un gemido entrecortado en el instante en que su pulgar rozó su pezón derecho. Había encontrado otro punto sensible, uno que la hacía estremecerse bajo su tacto. Experiencia, y sobre todo confianza, le dijo con calma. Tengo que fingir si quiero convencerte de que todo irá bien. Y si crees que esto ya es abrumador, prepárate para lo que viene, porque no voy a parar. Sus labios acortaron la distancia antes de que ella pudiera responder, presionándose contra los de ella en otro beso ardiente que se intensificó mientras su cuerpo se derretía bajo su peso. Le dio más que una muestra de placer, suficiente para nublar sus pensamientos con una sensación pura. Ah, chilló contra sus labios, con la voz casi quebrándose por el nerviosismo. Ahí abajo, bajó la mirada y él la siguió. Ella observaba el bulto que presionaba contra su estómago. Su excitación era imposible de disimular dada la posición en la que se encontraban. Él esbozó una leve sonrisa, con un tono relajado. Bueno, no puedes culparme, sobre todo en esta situación. No pensaba decir nada, admitió en voz baja, con vacilación en la voz mientras sus mejillas se sonrojaban aún más. Parecía buscar las palabras adecuadas antes de susurrar finalmente. ¿Te huele? Un poco incómodo con pantalones, pero no doloroso, respondió sin pausa, mientras seguía acariciándole la piel. ¿Es por mi culpa?, preguntó, casi temerosa de la respuesta. ¿Por tu culpa? Estás tumbada debajo de mí con un cuerpo así, el pecho al descubierto, la piel sonrojada, los ojos suplicándome que no pare. ¿Quién más podría ser?, preguntó con una sonrisa, alargando las palabras con una confianza despreocupada. Había una extraña satisfacción en la forma en que sus ojos se fijaban en él, negándose a apartarse, como si la hubiera atrapado en una trampa invisible. La idea echó raíces en su mente, insistente, imposible de ignorar. Quería ver qué haría ella si seguía avivando el fuego, si seguía tanteando el terreno. O tal vez sea de antes, continuó, con un tono de diversión que nunca desapareció del todo de su voz. El combate con Saeko no fue precisamente un calentamiento amistoso. Una verdad a medias, en el mejor de los casos, y él lo sabía. No era la verdadera razón por la que se estaba conteniendo ahora. La lujuria ya estaba apretando su agarre sobre su autocontrol, amenazando con arrastrarlos a ambos.
Ella le había estado dando señales, todas imposibles de ignorar. Al instante siguiente, su mirada se oscureció. Lo agarró del rostro, asegurándose de que no tuviera más remedio que mirarla a los ojos. Se supone que debes estar pensando en mí, no en ella. Él sonrió con sorna, negándose a darle la satisfacción de una respuesta seria. Probablemente te lo estás imaginando. Ella frunció el ceño, pero él se inclinó hacia ella, con un tono más firme. Para que me creas, para demostrarte que no hay nadie más en mi mente que tú, déjame mostrarte algo que te encantará. ¿Qué? Parpadeó, sin estar segura de si hablaba en serio. Su confusión se convirtió en algo parecido a la decepción cuando él se incorporó y se apartó. Por un segundo, pensó que se iba, sus labios se entreabrieron como para llamarlo. Kia. Exclamó, pero se quedó paralizada cuando él la agarró del tobillo y la tiró hacia abajo. El movimiento la deslizó hacia el borde de la cama antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Su voz se quebró cuando sus manos fueron a sus caderas, enganchándose bajo la fina tela de sus bragas. Estaban húmedas, pegadas ligeramente a su piel mientras él se las quitaba. Todo su cuerpo se puso rojo cuando se dio cuenta de que ahora la miraba fijamente, a la humedad entre sus muslos. Espera, no mires ahí abajo. Exclamó, cubriéndose el rostro con las manos, avergonzada. Le temblaban las piernas, pero no las movió demasiado, quedando completamente expuesta a su mirada. No hay nada de qué avergonzarse, dijo con sinceridad y tono alegre. Eres una mujer hermosa, y esto solo demuestra que lo que hice antes te gustó. Demuestra que lo disfrutaste. No digas eso, murmuró detrás de sus manos, su cuerpo girando ligeramente como si pudiera esconderse de él. Sus mejillas ardían aún más y su voz se ahogó, pero sus piernas permanecieron separadas. No hizo ningún esfuerzo por cerrarlas y, a pesar de su vergüenza, lo dejó mirar. Sus ojos se clavaron en su rostro mientras él le separaba más las rodillas, haciéndose espacio. El suave y sorprendido gemido que escapó de ella cuando una lamida juguetona rozó la entrada de su feminidad, su lengua rozando suavemente sus pliegues antes de presionarla contra su abertura. Reí gimió suavemente, levantando las caderas de la cama mientras arqueaba la espalda, intentando que él introdujera su lengua, a lo que él accedió, introduciéndola en su vagina, rozando su clítoris con la nariz mientras penetraba más profundamente. Empezó a lamerla con movimientos rápidos y cortos, su lengua rozando su clítoris una y otra vez. Cerró los ojos, deseando con todas sus fuerzas continuar sintiendo esa sensación el mayor tiempo posible. Clavó las uñas en la cama mientras gemía ruidosamente, incapaz de creer lo bien que se sentía tener su lengua dentro, sentirla rozar sus sensibles pliegues. Un gemido desgarrador brotó de su garganta, fuerte y salvaje. La lengua de Q se hundió más profundamente, penetrando en su coño empapado, y sus caderas se sacudieron bruscamente de la cama, desesperadas por más, retorciéndose contra su boca hambrienta. No cedió ni un segundo. Su lengua perversa recorría su clítoris palpitante, impidiéndole contener los gemidos que escapaban de sus labios. Al principio, intentó reprimir los gritos, pero el placer lo eclipsó todo. Solo quedaban la sensación y el deseo. Sus caderas se arqueaban sin control mientras su vagina se contraía y palpitaba bajo su implacable embestida. Él siguió adelante, llevándola al borde de la locura, azotándola con la lengua hasta que no quedó más que nervios temblorosos y en carne viva. Ella se aferró a su cabello, atrayéndolo hacia sí, hundiendo su rostro aún más en su calor húmedo. ¡Qué valiente!, gruñó Q con voz baja y áspera, su lengua aún girando dentro de ella, sin apartar la mirada mientras la devoraba, despiadado e imparable. La habitación resonó con sus gritos, su cuerpo sacudido por escalofríos impotentes mientras él la empujaba al límite, una y otra vez. Toda esa timidez anterior, desaparecida por completo, Rei se entregó sin pudor alguno, estremeciéndose mientras gritaba su nombre. Su cuerpo temblaba mientras oleada tras oleada de placer la recorría, sus dedos de los pies se curvaban mientras se derretía bajo la fuerza de su orgasmo. CQ. Sus paredes internas se contrajeron alrededor de la lengua del irlandés, apretándola mientras él la complacía, su lengua girando en su interior hasta que finalmente se apartó, su lengua brillando con sus fluidos mientras se lamía los labios.
Tras el encuentro, Rei se sonrojó desde las mejillas hasta el pecho, con la piel teñida de un rosa intenso que delataba su estado de total descontrol. Verla temblar y sin aliento hizo que su miembro palpitara de deseo. Eso fue increíble, susurró, con la voz temblorosa mientras intentaba calmar su corazón acelerado. Él podía sentirlo latir con fuerza, el ritmo frenético golpeando su propio pecho cada vez que sus cuerpos se rozaban. Él sonrió. Me alegra oír eso. Pero eso fue solo un aperitivo. Apenas había terminado de hablar cuando agarró a Rei y la volteó, dejando su trasero completamente expuesto, balanceándose de un lado a otro, una invitación hipnotizante que no podía ni quería ignorar. Su pene, ya duro como una roca, se liberó de sus pantalones, sus manos agarrando sus caderas y atrayéndola hacia sí hasta que no hubo nada entre ellos. Ah. Eres un demonio. Rei jadeó, su voz quebrándose de anticipación mientras sus cuerpos chocaban una vez más. Pronto quedó claro que Rei estaba lejos de estar agotada. Una picardía traviesa brillaba en sus ojos mientras apretaba su trasero contra su pene, atrapándolo en el estrecho y flexible hueco entre sus nalgas. La sensación era eléctrica. La forma en que su miembro se acomodaba tan perfectamente, cada sutil movimiento de sus caderas enviándole pulsos de placer. Dejó escapar una risa baja, con la voz ronca por la anticipación. Y yo que pensaba que no podía ser más irresistible. Siempre me demuestras que me equivoco, ¿verdad, muchacha? Se movió, colocándose detrás de ella una vez más, sus manos guiando la punta de su pene para recorrer lentamente y con deleite sus labios vaginales, luego hasta rozar su ano, sin llegar a ceder del todo. Su pene era un cable de deseo ardiente, palpitando con más fuerza a cada instante en que se negaba a sí mismo, y a ella, el placer pleno. Rei gimió, un sonido suave y entrecortado, estremeciéndose cada vez que él rozaba su entrada con su pene para luego retirarlo. El juego era una tortura, provocando gemidos ansiosos en sus labios entreabiertos y tensando su cuerpo con anticipación. Cada roce, cada provocación, solo avivaba el calor que crecía en su interior, y para entonces su mente estaba perdida en el deseo, anhelando nada más que tenerlo dentro, llenándola por completo. Por favor, solo hazlo, fóllame ya, gimió, prácticamente suplicándole con los ojos, con la voz temblando de deseo. Puede que duela, ya que es tu primera vez. No tengas miedo de que sangre un poco. Sonrió, con un tono que denotaba una promesa, mientras su miembro apuntaba a su entrada. Para su sorpresa, la chica rió, se puso de rodillas y giró la cabeza lo suficiente para que sus labios rozaran los de él. Su lengua salió disparada, lamiéndole la boca y saboreando el rastro de su propia excitación que él había dejado en sus labios. Entrené mucho en Shoujutsu, y con todo el tiempo que pasamos juntos entrenando, hace siglos que no tengo himen. Así que no me encontrarás sangrando. Puedes ser suave conmigo si quieres, pero sé que puedo con todo lo que tienes. La sonrisa de Ku se ensanchó mientras apretaba su agarre en sus caderas, su pene apuntando contra los labios húmedos y expectantes de su vagina. Esperó, aguardando a que ella se moviera hacia atrás y lo recibiera, pero al no hacerlo, simplemente agarró sus exuberantes caderas con ambas manos. Una embestida experta y se hundió, centímetro a centímetro, dentro de ella. Ella lo recibió por completo, la cabeza de su pene presionando insistentemente contra la entrada de su útero. Oh. Gimió Rei, aferrándose a él con todas sus fuerzas. Sus brazos lo rodearon con fuerza, y su vagina lo apretó con una intensidad que casi lo hizo tambalear. Una tenaza ardiente que lo atrajo, negándose a soltarlo. Joder, esto se siente incluso mejor de lo que imaginaba, la sujetó con fuerza por las caderas mientras introducía la punta de su pene, hundiéndose lentamente en su interior, centímetro a centímetro. Su interior, cálido y húmedo, rodeaba su miembro, y él disfrutaba de la estrechez que sentía. Mantuvo un ritmo lento, dejando que ella se acostumbrara antes de acelerar. Un poco más brusco. Bromeó Rei, inclinando la cabeza hacia atrás lo suficiente como para captar su mirada, con la voz cargada de emoción. Ku la miró con una sonrisa burlona y le susurró al oído. ¿Te gusta eso, verdad? ¿Que te traten con rudeza? Ella ronroneó suavemente en respuesta. Él se retiró de su vagina y comenzó a embestir con más fuerza, golpeando sus caderas contra las de ella cada vez. Ah. La chica de cabello castaño anaranjado jadeó y gimió bajo la presión caliente de sus embestidas.
Esto la llevó aún más lejos, así que él la levantó sujetándola por los muslos y levantándola con facilidad. Hizo que todo su cuerpo cayera sobre su pene, haciendo que alcanzara lugares que antes no había alcanzado. ¡Ah! Me encanta. Me encanta. Me encanta. Adorando la sensación de plenitud, cada movimiento enviaba oleadas de placer por todo su cuerpo. Era casi demasiado para soportar, y se habría desplomado en la cama si él no la hubiera sujetado por los muslos, manteniéndola firme mientras su espalda descansaba contra su pecho. El gruñido grave de Q retumbó en su garganta mientras la penetraba, saboreando la forma en que su calor húmedo se aferraba a él. Sus fluidos cubrían su miembro, haciendo que cada embestida fuera más suave, casi sin esfuerzo. Se ancló a sus caderas, clavando los dedos con firmeza, sujetándola en su lugar mientras ella se contraía a su alrededor. Su agarre cambió, soltando una mano para deslizarla hacia arriba y acariciar su pecho. Rodeó su pezón con el pulgar, encontrándolo ya duro bajo su tacto, y se hundió más profundamente, perdido en la sensación de ella envuelta firmemente a su alrededor. Rei siguió gimiendo ruidosamente al sentir su pulgar rozar su clítoris sensible. Sí, más fuerte. Suplicó de nuevo, en voz alta. Su voz sonaba mucho más exigente y rozaba la desesperación. El hombre volvió a embestirla con fuerza, y ella gritó sorprendida cuando él le mordió el hombro. Jadeó y se estremeció levemente ante la mezcla de dolor y placer, y él la soltó. Nada. Continuó embistiéndola, metiendo y sacando su pene tan rápido que ella ya no podía seguirle el ritmo. Rei gimió con fuerza, jadeando con dificultad mientras él la follaba con intensidad y rapidez. Oh Dios, eres grande, tan grande, ¡ah! Gimió, su voz temblando con cada jadeo, el sudor humedeciendo su piel desnuda y brillando en la luz plateada, acentuando cada curva sensual. Cada una de las fuertes embestidas de Q hacía que sus pechos mullidos rebotaran salvajemente, balanceándose de un lado a otro, golpeando contra su pecho con cada embestida despiadada. El joven irlandés sonrió, arrastrando la frente al espejo para que la chica pudiera ver la vista completa de sí misma siendo penetrada, su rostro sonrojado y su cuerpo tembloroso completamente a su merced. No, gritó, sus palabras quebrándose mientras su polla entraba, implacable, su cuerpo expuesto para ambos, cada embestida haciéndola perder la cabeza un poco más. ¡Qué vergüenza! Eso era lo que quería decir. Pero la sensación se intensificó tanto que dejó de importarle su propia imagen y empezó a sentir excitación al verse desmoronarse lentamente por el placer. Me vengo. Me vengo. Pero Q era implacable. La follaba con más fuerza, embistiéndola con una energía salvaje y animal, cada embestida penetrando hasta el fondo y luego tirando hacia atrás con furia. Aceleró el ritmo, haciendo que la chica gritara de placer mientras la obligaba a explotar en el clímax, su coño apretando su polla, ordeñándola al máximo. Dejó escapar un gemido desesperado y prolongado, sus fluidos salpicando su polla, su cuerpo temblando al borde del orgasmo, y él seguía sin tener piedad. El placer hacía que su sangre cantara. Gruñó, saboreando la forma en que su coño lo apretaba, y luego se clavó en ella, profundamente, hasta donde pudo llegar, empujando a Rei aún más lejos en placer. ¡Ah! Rei aulló, su voz resonando por la habitación mientras él llegaba al fondo dentro de ella. ¿Sí? ¡Oh Dios, sí! Me vengo. Pronto, dejó escapar un gruñido bajo al sentir que se preparaba para eyacular, y su pene palpitó dentro de ella. Apretando los dientes y mordiéndole el hombro una vez más, esto parecía algo que ella disfrutaba, dado lo fuerte que gemía y cómo su vagina se contraía con una fuerza mortal. Rei gritó con fuerza y comenzó a gemir mientras el orgasmo la invadía. Su vagina se apretó alrededor de su pene, y la fuerza de sus orgasmos la hizo empujar contra él. Sus gemidos de placer llenaron la habitación mientras se aferraba a él, su cuerpo se tensaba y su vagina lo apretaba. Deseaba con desesperación que él vaciara todo dentro de ella, pero él resistió la tentación, por muy seductora que fuera, y se retiró en el último segundo. Chorros de semen blanco volaron por el aire, cubriendo no solo el espejo, sino también el cuerpo de Rei, sus pechos, su rostro y su coño empapado. Su cuerpo temblaba mientras los últimos instantes de su orgasmo llegaban a su fin, dándole por fin un respiro. Sobre todo después de que él la volviera a tumbar en la cama, donde se desplomó sin gracia, aunque eso ya no importaba.
El aroma de su sudor llenaba la habitación, y la sensación fantasmal de su amor aún perduraba en ambos cuerpos. Unos minutos de silencio, eso era lo que ambos, no, lo que Rei necesitaba para recuperarse. Casi se desmaya en pleno acto. Ahora, la chica ni siquiera parecía tener fuerzas para moverse lo más mínimo. Mientras tanto, él aún tenía fuerzas para moverse e incluso para dar unas cuantas vueltas más si fuera necesario, pero la pobre chica ya había llegado a su límite, y él no quería arruinar la experiencia. Tomando una botella de agua, echó un vistazo rápido afuera para ver si algo había cambiado. Había tenido la previsión de colocar un campo acústico dentro de la habitación para que, por mucho que gritara, nadie ni nada la oiría. Ahora, eso ya no era necesario, y desestimó ese hechizo. Toma, al menos bebe algo, le dijo a Rei, dándole un ligero empujón con la botella, pero ella simplemente la apartó. Bueno, entonces la dejaré en la mesita de noche. Seguro que la necesitarás por la mañana. Su voz se interrumpió bruscamente al oír unos pasos que se acercaban, seguidos poco después por unos suaves golpes en la puerta de la habitación. ¿Sigues despierto? ¿Takashi? Atónito al ver que el chico seguía despierto a esas horas, sobre todo después de asegurarse de que todos estuvieran dormidos, solo pudo responder con un tono de voz controlado. Intentando disimular cualquier indicio de lo que había hecho con Rei antes, su sentimiento de culpa aumentó, solo para darse cuenta entonces de que no había hecho nada malo para sentirse así. Maldita sea. Aunque diga eso, sigo sintiéndome como un idiota. Rei había dejado muy claras sus intenciones con respecto a él antes de que abandonaran la escuela. Así que no era como si estuviera rompiendo promesas, actuando a sus espaldas o, de hecho, haciendo trampa. Sin embargo, ese sentimiento persistía obstinadamente en su corazón, y poco o nada podía hacer para eliminarlo o siquiera ignorarlo. ¿Necesitas algo, muchacho? Solo quería saber cómo estabas, la verdad es que me está costando mucho dormir. ¿Te importa si hablamos un rato? Espera, si abres esa puerta, prepárate para verme desnudo. Gritó, casi abofeteándose a sí mismo por cómo intentaba inventar una excusa razonable, solo para hundirse aún más en su propia tumba de vergüenza. ¿Qué? ¿Duermes desnudo? Por suerte, el chico pareció sacar una conclusión que le benefició y ya se lo imaginaba alejándose del pomo de la puerta, lo que provocó que el irlandés soltara un suspiro de alivio. No sabía muy bien cómo un error así se había convertido en un truco tan efectivo, y por una vez decidió dar gracias a la suerte. Claro, así es como solía dormir en mi ciudad natal, y un apocalipsis zombie no va a cambiar mis hábitos de repente. A menos que estemos en la escuela, allí no tengo mucha opción ni privacidad. Takashi, al otro lado de la línea, guardó silencio durante unos segundos. Creo que entiendo. Desde luego no parecía entenderlo, al menos. Sé que es un poco inesperado, pero quería hablar de Rei, si no te importa. ¿Ah, sí? ¿Debería preocuparme? Preguntó en tono de broma, pero se quedó paralizado al sentir unas manos deslizarse bajo su cintura y agarrar con fuerza su miembro. Giró la cabeza bruscamente y, mirando con incredulidad a la responsable, vio que la chica, que apenas podía hablar, se había arrastrado hacia él mientras él estaba concentrado en Takashi. Su rostro reflejaba deseos que lo pillaron completamente desprevenido, a pesar de que su amiga de la infancia se encontraba a pocos metros. Oye, este no es el mejor momento para esto. ¿Quién hubiera pensado que alguien como él terminaría diciendo semejante frase a otra mujer hermosa que se le estaba insinuando? Jamás se imaginó encontrarse en una situación tan complicada, sobre todo cuando la mujer ni siquiera lo escuchó y solo sonrió con desdén. ¿Dijiste algo?, preguntó Takashi desde el otro lado, solo para soltar rápidamente una risa forzada. Jajaja, nada, solo estaba hablando conmigo misma, eso es todo. Rei se movió rápidamente, deslizándose hacia abajo y sentándose sobre sus piernas, con ambas manos ya agarrando su miembro semierecto mientras le hacía un puchero con un brillo travieso en los ojos y un delicado rubor en las mejillas. ¿Qué estabas hablando de Rei? Tal vez podamos dejarlo para mañana por la mañana. Oh, en realidad no es nada grave. Solo una cosita. Decidí que sería mejor decírtelo personalmente y que ella lo escuchara. Sé que se enfadará al oírme decir esto, dijo Takashi desde el otro lado. Dicho esto, se deslizó completamente de sus piernas y se colocó frente a él, con la cara justo delante de su pene ahora erecto.
Se lamió los labios y respiró hondo. Sin previo aviso, sus manos comenzaron a acariciarlo de arriba a abajo, provocándole un escalofrío. Mierda, sus manos están tan calientes. Q cerró los ojos, dejando que la joven experimentara palpando su miembro, olvidando por un instante que estaba en medio de una conversación con Takashi. Sus ojos iban de su miembro a su rostro mientras lo acariciaba, lo mimaba, lo lamía y lo apretaba para lograr el máximo efecto, mientras su aliento lo envolvía. Dilo entonces, le insistió al chico, disgustado por la conversación y por lo que la chica hacía delante. La verdad es que ella lo hacía sentir como el malo por lo mucho que le gustaba aquello. Justo cuando iba a decir algo más, sus palabras fueron interrumpidas de inmediato por la sensación de una suavidad cálida y viscosa que se deslizaba por la superficie de sus testículos hasta la punta de su pene. Sintió como una descarga eléctrica recorriendo su columna vertebral hasta el cerebro, donde el placer se intensificaba con cada una de sus caricias. Ella exhaló suavemente, la fresca bocanada de aire rozando la sensible punta de su pene, un contraste agudo y provocativo con el calor que irradiaba su piel sonrojada y con la humedad brillante que se acumulaba allí. Sus manos apenas se detuvieron. Una continuó su ritmo constante y ansioso a lo largo de su miembro, mientras que la otra encontró su camino hacia abajo, ahuecando sus testículos, masajeándolos con lentas y deliberadas caricias. Su lengua recorrió cada centímetro de él, deliberada y minuciosa. Comenzó en la base misma, con los labios entreabiertos, y deslizó su lengua hacia arriba con una caricia lánguida, saboreando la forma en que él se estremecía bajo su tacto. Llegó a la punta y la rodeó, girando con intensa concentración antes de que su boca la abandonara, salpicando besos lentos y suaves a lo largo de su longitud. Su otra mano era suave pero insistente, haciendo rodar sus testículos entre sus dedos, incitándolo a un placer aún mayor. Las mejillas de la belleza pelirroja estaban sonrojadas, su respiración agitada mientras su mirada se fijaba en la de él, inquebrantable. Cada beso que depositaba en su miembro, cada caricia de su lengua, se correspondía con el rubor de deseo en sus ojos, y con la forma en que sus labios se demoraban, suaves y complacientes, mientras adoraba cada centímetro. Después de lo que vimos hoy, me estoy replanteando si usar armas cuerpo a cuerpo es realmente la mejor opción. Si bien ahora nos funciona, es solo cuestión de tiempo antes de que la situación se complique demasiado. Así que espero que en el futuro, si tenemos la oportunidad, puedas convencerla de que se centre en otro tipo de arma. Eso fue bastante inesperado, tuvo que admitirlo. No era algo que esperara que Takashi mencionara. No es mala idea. HN. Aunque la chica debajo de él sin duda lo interpretó de otra manera cuando le dio un mordisco juguetón en la punta antes de soltarlo con un beso húmedo y ruidoso. Sus manos continuaron moviéndose mientras acariciaba su pene. HN. Esto hizo que un gemido audible escapara involuntariamente de su boca. Al ver su reacción, Rei sonrió con picardía y apartó la boca, luego rodeó con los dedos el miembro endurecido, con el pulgar rodeando la punta. Su otra mano bajó y se deslizó dentro de su hendidura, sintiendo como una oleada de placer la invadía. Las sábanas se agitaron bajo su movimiento cuando bajó la cabeza sobre la punta del largo pene de Q, sus labios carnosos plantaron un ligero beso antes de separarse con avidez a su alrededor mientras comenzaban a deslizarse alrededor de su palpitante glande. Su mente y su cuerpo temblaron y se tensaron, una niebla de calor y placer descendió sobre él tan seguramente como sus labios deliciosos descendieron alrededor del tronco de su pene. Luchando por concentrarse mientras empujaba la punta de su lengua entre su labio inferior y el tronco para dar la bienvenida a su longitud en su boca lo más fácilmente posible, dejó escapar un jadeo ahogado cuando llegó al fondo de su garganta. Para él, la sensación en sí era a la vez dolorosa y placentera, lo suficiente como para que su brazo se contrajera y su mano empujara la cabeza de ella hacia abajo, mientras su pene se abría paso por su garganta en un instante. Sus labios y lengua besaron la punta de su miembro antes de retirarlo para poder deslizar sus labios a su alrededor hasta la base, tragándoselo por voluntad propia, disfrutando de la sensación de su calor y firmeza dentro de ella, y del pulso de su corazón a través de su pene palpitante mientras llenaba su garganta. HN. La chica gimió, su garganta convulsionando al hacerlo, enviando un poderoso temblor a lo largo de su columna vertebral. ¿Dijiste algo? Q no sabía por qué ella hacía esto, especialmente cuando el tipo estaba allí, o si todo era simplemente una desafortunada coincidencia.
Pero tenía que terminar con esto cuanto antes. Me aseguraré de vigilarla. A veces se emociona, pero ¿quién no en estos momentos? Si al final encontramos armas de fuego, estaré más que contento. De nuevo, por alguna razón no le gustó eso, ya que lo mordió otra vez y luego comenzó a tragar alrededor de su pene, su garganta húmeda, apretada y caliente tirando de él suave pero ansiosamente mientras se preparaba mentalmente para que él eyaculara, y durante unos momentos de lujuria. Si tú lo dices, gente como Saeko y tú tienen un talento natural para las armas cuerpo a cuerpo y, por supuesto, para la magia. Rei es otra historia. Es buena, pero no tanto como ustedes. Me preocupa que se meta en problemas al intentar impresionarlos, ya que están juntos. Puede ser muy competitiva. En fin, eso era todo lo que quería decir. Gracias por escuchar y buenas noches. Ella suele hacer eso. Ay. ¿Por qué tú? Otra vez, que te muerdan juguetonamente ahí abajo duele muchísimo. Incluso para un antiguo semidios curtido en la batalla. Lo siento, solo me golpeé el dedo del pie, una vez más, tenía razón. Pero apenas pudo expresar sus pensamientos cuando, al instante siguiente, finalmente sucedió. Apretó los dientes, sus testículos le dolían casi dolorosamente mientras llegaba al clímax profundamente detrás de los labios de Rei, su pene casi lastimaba a la desvergonzada mujer mientras se tensaba en un esfuerzo por evitar que se alejara, el semen de Ku casi rugió al golpear las entrañas de la chica. Pasó casi varios segundos antes de que su semen dejara de pintar su interior de blanco, mientras la chica succionaba y tragaba con ternura alrededor de su pene hasta que cesó. Solo entonces se apartó, lamiendo su miembro y haciéndolo brillar con lustre al salir de sus labios, mientras una mano lo acariciaba de nuevo. La chica jadeó y se estremeció en sus brazos. Tras haber experimentado un pequeño orgasmo mientras se acariciaba, sus pezones estaban duros como diamantes. Su cuerpo temblaba de calor mientras él la sostenía. Eso fue más fácil de lo que pensaba, le susurró al oído, mordiéndole los lóbulos, lo que le valió un pellizco en la cara. Tienes mucho descaro al decir eso después de hacer esa locura, muchacha. Exclamó, genuinamente un poco molesto por lo peligroso que había sido. Le dio un suave golpe en la cabeza y esperó que no desarrollara algunos de los extraños fetiches de Emer. Tenía sus preferencias, pero incluso eso era exagerar. Rei solo hizo un puchero y susurró en voz baja. No parecía satisfecho después de nuestra primera ronda, no quería dejarte así y quería probar algo que vi en internet. No es mi culpa que decidiera aparecer en ese momento. Dijo con tanta sinceridad que era difícil adivinar si estaba siendo honesta o no. ¿Y por qué estás de acuerdo con él? Puedo defenderme con una lanza sin problema. No necesito una pistola. Por mucho que quisiera sentirse orgulloso de la confianza que ella tenía en sus habilidades, no ignoraba que a veces lo mejor era aceptar cualquier ventaja que se pudiera obtener. Las armas no eran lo suyo, pero jamás las rechazaría, sobre todo para quienes lo rodeaban. Él podía permitirse que lo mordieran, ellos no, ni siquiera alguien como Saeko estaba a salvo del peligro. Así que, para evitar que se confiara demasiado y para darle una lección por esa tontería que acababa de hacer, Ku empujó a la chica sobre la cama con su miembro completamente recuperado, lo que dejó atónita a la exhausta joven. Si puedes aguantar hasta el amanecer, entonces tal vez tengas razón. Además, no vuelvas a hacer eso, este será tu castigo, susurró después de morderle los pezones y embestirla una vez más, provocando que gimiera como nunca antes. Este intercambio se prolongó hasta el amanecer, cuando ella intentó de verdad seguir el ritmo. Pero, al ser su primera vez, la chica acabó quedándose atrás hasta que se desmayó en su quinto intento, cayendo completamente de bruces sobre él tras media hora de cabalgarlo, intentando mantener el control. Espero que hayas aprendido la lección. Él también cerró los ojos poco después, decidiendo tomar una siesta de 2 horas antes de despertarse para preparar el desayuno para los demás. Los próximos 5 capítulos de Snafu y mis otros fanfics de Fate Coiling Sword con 3 capítulos, A Fake Familiar Reborn con 3 capítulos, Steel Jetfaker pronto tendrá 3 capítulos, Ound con 3 y Tolova Sword con 4 capítulos, ya están disponibles en mi Patreon. Con 4 capítulos más de Broly en /Ninteuriter. Además, publico ilustraciones por encargo en cada historia, ya publiqué algunas en Archer's Promise, Broly y Snafu. Fin del capítulo 16.